Canal 13 en transmisión conjunta con Tele 13 Radio y con T13 Móvil a esta hora, cuando la mañana es húmeda y fría. La noche fue lluviosa acá en la ciudad de Santiago y en general en la zona central, y el pronóstico para el resto del día sigue siendo así que está bueno para quedarse en cama viendo un buen chileno, viendo el debate y el comentario de nuestros panelistas y de nuestros invitados sobre esta semana que ha sido tan generosa en noticias políticas y en materia de tensión al interior del gobierno. De todo eso vamos a hablar, por supuesto. Revisamos los titulares de esta edición de Buen Chileno. Ambiente tenso, cambio de gabinete, el terremoto que derribó al equipo económico del gobierno es tema, por supuesto, en Buen Chileno. La carrera presidencial en la encuesta Academ y el análisis de cómo va y también de lo que dejó la entrega de la encuesta CEP a fines de esta semana. Esta mañana en Buen Chileno, Juan Carvajal, el ex asesor clave de la presidenta en materia de comunicaciones, y Jorge Burgos, el ex ministro del Interior, coordinador político de la campaña de Carolina Goich, analizan la dura semana del gobierno. ¿Cómo va la recta final? A 2 meses y 16 días o 77 días de la primera vuelta del 19 de noviembre. Saludamos a nuestros panelistas en esta edición de Un Buen Chileno. Mariana Elwin, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué fue lo más importante de la semana? Buenos días. Bueno, me toca la primera y yo creo que lo más importante fue, sin duda, la inédita salida de todo el equipo económico del gobierno. No había pasado nunca en estos años de democracia. Exactamente, hace 35 años, según recordaba Ascanio Cavallo en su columna de La Tercera de esta mañana, desde el 85. Sergio Melnik, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué fue lo más importante de la semana? Yo quiero que se note cómo ha ido subiendo el señor Valenzuela. No lo diga tan fuerte, no, porque usted puede provocar resquemor. Usted quiere mostrar una diferencia con sus panelistas, entonces... No, sí, ya te expliqué, Sergio, por qué era esta situación, pero esto no es lo más importante de la semana. No es lo más importante de la semana, esa diferencia que usted está tratando de hacer con nosotros. Yo creo que lo más importante de la semana, lejos el pastelazo del gobierno con lo que está pasando, junto con el tema de los quemadas de camiones, ¿no? Pato Fernández, lo más importante. Lo más importante, supongo que fue... A mí me interesa más el tema que está detrás de la salida del gabinete que la salida del gabinete, pero para poner otro tema, la presentación del proyecto de matrimonio igualitario, conciliación, que se la comió esta crisis. Ya, está bueno. Saludamos a uno de nuestros nuevos panelistas. Se integra a partir de esta semana en Buen Chileno Francisco Covarrubias, decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Lo voy a decir bien lento para que te ponga nervioso. Columnista de Tele 13 Radio, editorialista del Mercurio. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer estar acá en este programa tan interesante y donde, bueno, los panelistas realmente han sido un aporte en este último tiempo, aunque ha habido mucho cambio de panelistas. Esto es como el cambio de gabinete de Bachelet, esto ha cambiado permanentemente. Pero tratamos de administrarlo con naturalidad. Aunque lo único que queda es Pato, es como el Heraldo Muñoz, digamos, No, Pato Fernández es un número opuesto. Son sillas musicales porque vuelven, Sí, ya vamos a presentar a nuestro invitado. ¿Qué fue lo más importante de la semana? Bueno, yo creo que el huracán, pero no el de Estados Unidos, sino el que pasó acá, digamos. Presentamos a nuestra nueva panelista acá en Buen Chileno, Gloria de la Fuente, candidata a doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, cientista política de la Católica, columnista en distintos medios, incluyendo T13.cl, y directora ejecutiva de la Fundación Chile 21. Gloria, muchísimas gracias por estar acá. Había estado como invitada en el programa. Estado como invitada hace un par de meses atrás. Pero a partir de ahora, columnista y panelista permanente. ¿Qué fue lo más importante de la semana, Gloria? Mira, para no repetirme, porque es evidente que el impacto que tuvo el cambio de gabinete, quisiera poner el foco en una cosa más positiva y que tiene que ver con que por fin sabemos cuántos somos los chilenos a partir del resultado del censo esta semana, que es súper importante para que los televidentes en el fondo lo entiendan también. Esto no solamente tiene que ver con saber cuántos somos, cuántos nos contamos, sino que además esto tiene una incidencia importante en las políticas públicas. 17.300.000. Exactamente, y creo que eso es una muy buena noticia, que lamentablemente, así como lo que decía Pato respecto al tema del matrimonio igualitario, pasó en el fondo desapercibido. Pasó colado. Vamos a hablar, por supuesto, de eso, pero también de la tensísima semana que vivió el gobierno con el cambio de gabinete de todo el equipo económico, como decía Mariana Elwin, con un hombre que fue panelista de Buen Chileno, pero que además ha sido ministro del Interior en este gobierno y es actualmente coordinador político de la campaña de Carolina Goich. Don Jorge Burgos, bienvenido de nuevo a Buen Chileno. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estas eran las sillas musicales. Como dicen en el campo, a mi casa nomás vuelvo. Exactamente. Con Jorge Burgos, con nuestros panelistas, revisamos la prensa dominical, lo que hemos seleccionado como lo más importante de esta semana para nutrir nuestra conversación.
Atención, Jorge Rodríguez, nuevo ministro de Economía. Vivir significa que uno esté siempre interviniendo en el medio ambiente, y para evitar eso, ¿qué? Hay que matar a la gente, dice Jorge Rodríguez, que además dice, no está muerto el proyecto Dominga, todavía se puede aprobar, lo dice en una entrevista en Economía y Negocios del Mercurio esta mañana. La presidenta y sus ministros no gobiernan pensando en las elecciones. La declaración taxativa de Mario Fernández, el ministro del Interior, esta mañana en el diario La Tercera. Los ministros han tenido que irse no por el rechazo a Dominga, sino porque en un momento tardío han descubierto que la presidenta no piensa como ellos. Ascanio Cavallo, en su columna de hoy de La Tercera, La riña del año se titula. Y Carlos Peña, el ministro en deuda, en su columna del Mercurio, se refiere al ministro Izaguirre. La salida de Rodrigo Valdés pone de manifiesto que la presidenta Bachelet no gusta de los ministros. Prefiere los secretarios de lealtad perruna. La dura columna de Carlos Peña esta mañana en el diario El Mercurio. ¿De qué se trató? Ah, el semanal, perdón. Me faltaba el semanal. Ahí está, Nicolás Izaguirre, el poderoso bacheletista, el hombre que se ha terminado entronizando como uno de los más leales en el entorno de la presidenta Michelle Bachelet, el nuevo ministro de Hacienda de su gobierno. Eso está en el semanal. Entre 13.cl, ¿de qué se trató esta crisis, la crisis de gabinete de esta semana, Jorge Burgos? Bueno, yo, en primer lugar, a ninguno de los panelistas le gusta mucho el fútbol, pero una muy mala noticia también fue la derrota frente a Paraguay. Pero en fin. ¿Tú estás pensando en los autogoles? Sí, en los autogoles. Un autogolazo, además. Fue un golazo. Un golazo. Bueno, pero mira. Pero, equivocado, pero un golazo. Ironías aparte. Yo creo que la crisis se trata de un... Creo que Cavallo tiene toda la razón con la frase que dice. Yo creo que hay una grieta, para decirlo con harta fuerza. Hay una grieta entre un sector de la nueva mayoría y otro sector de la nueva mayoría. Y eso se reproduce en el gobierno. Negar eso, a mi juicio, sería negar una cuestión muy obvia. Permanentemente había una fricción entre aquellos que creen que todo lo que pueda venir del punto de vista de la inclusión, del punto de vista de la incorporación de personas que se fueron quedando atrás o se quedaron atrás en materia, ¿no es cierto?, de inclusión en el desarrollo, está muy vinculado al crecimiento económico. Y yo creo que esa tarea fue la tarea fundamental cuando llega Rodrigo encabezando el equipo, Rodrigo Valdés. Yo, modestamente, lo traté de acompañar en eso. Sin embargo, permanentemente, Dominga es un reflejo, un síntoma. Una anécdota compleja, pero hay mucho más profundidad. Y hubo más profundidad en la reforma laboral. La reforma laboral, ¿cómo salió? Fue una derrota también para los que creían que era una buena oportunidad, no solo de mejorar situaciones de desmedro del mundo trabajador con el mundo empresario, sino que también... Hubo otro episodio, Jorge, y tú estuviste en el mismo predicamento que estuvo Rodrigo Valdés, y en ese momento, en algún momento, no te fuiste. ¿Te arrepentiste en algún momento de no haberte ido antes del gobierno? ¿De no haber renunciado antes? Sí, a veces me arrepentí por un episodio específico, que fue una situación que yo viví con ocasión de que no me informaron de ese viaje. El viaje a la Araucanía. Yo ahí estuve por renunciar, pero por distintas circunstancias no renuncié, y probablemente desde el punto de vista personal hubiera sido un buen momento para renunciar. Pero uno no siempre en política toma las decisiones solo en función de cosas personales, las toma por acumulación. Yo creo que la decisión de Rodrigo es una decisión de acumulación. Mira, hay cosas públicas, hay cosas más privadas. Por ejemplo, se hizo costumbre en ciertos sectores de la nueva mayoría, cada vez que alguna situación política de alguna ley vigente no les gustaba, presentaban leyes o proyectos de leyes para pedir la nulidad de una ley. La nulidad de una ley. Que es una cuestión absolutamente ajena a nuestra estructura jurídica. La posición siempre de Rodrigo, mía, cuando estuve, fue vamos al Tribunal Constitucional, para que el Tribunal Constitucional zanje definitivamente que eso no existe. Sin embargo, desde el gobierno, no. Hagamos una comisión, hagamos un grupo. Siempre ha habido una tensión. Esa tensión no se ha resuelto a veces por un lado, otras veces por otro lado, y no ocurre... Exacto, y no ocurre como ocurrió en los gobiernos de la concertación, exacto, donde siempre hubo alguna tensión entre autoflagelantes, claro, pero al final había un derrotero que en materia económica nos permitió ser el país más potente de Sudamérica, para decirlo concretamente. Sí. O sea, tengo la impresión de que, justamente por lo que dice Jorge, que en el fondo esto no tiene que ver con un problema... con un problema que tiene que ver con una cuestión más de crecimiento o
cosas que la concertación del pasado administró de alguna manera, esto probablemente tiene que ver con un problema de estilo, ¿no? De estilo de liderazgo. Entonces, ¿cuál es, desde el punto de vista de tu experiencia, de lo que tú viste, el problema de estilo que probablemente choca con esta manera de hacer las cosas, digamos, ¿no? O de no administrar un conflicto de manera tal que llegamos a una crisis de estas características en el gabinete? Y luego, ¿qué responsabilidad también desde tu punto de vista como exministro del Interior tú le atribuyes a la coalición? Porque tengo la impresión de que esto no solamente tiene que ver con un problema del gobierno, digamos, de cómo se administra. Aquí hay una responsabilidad importante de los partidos, de la coalición, respecto a cómo se administran los conflictos en la complejidad que significa ser muchos partidos con miradas distintas. Pero mira, yo creo que puede haber un problema de estilo, pero el corazón del estilo, digámoslo así, es el corazón de lo ocurrido ahora, la consecuencia de ahora. Ese es el punto más focal, más importante. Mira, si tú haces un poco de historia, el primer gabinete, Peñailillo Arenas, esta era la lógica. Y al final de ese periodo de un año, la llegada de Valdés y yo fue una cuestión más bien utilitaria, de necesidad, porque eso estaba desbocado. No de convicciones. Exacto, más que de convicciones, fue una necesidad. Obviamente nadie... Una necesidad política. Política, por cierto. Por lo tanto, tú llegas, digamos, como cediéndole, el gobierno cediéndole poder político a otros sectores. Exacto, es cierto. Pero eso fue utilitario, porque lo otro no había funcionado. Y nuestra llegada era obvia, que era para cambiar el signo. Ni Valdés ni yo veníamos a profundizar lo que estaba haciendo Arenas. Pero, Jorge, y ¿fue para cambiar el signo o fue para ganar tiempo? Porque a mí me parece cada vez más parecido lo que ocurrió con la llegada de usted a lo que pasó con la llegada de Jarpa el año 84, 83. Es decir, Pinochet tenía que ganar tiempo. Ahora Bachelet, con el caso Soquimich y el caso Cabal, tenía que ganar tiempo. Entonces, ¿no crees tú que eso era lo que estuvo de fondo finalmente en ese cambio cuando llegaron ustedes? Yo creo que fue una decisión política y que a poco andar nosotros nos dimos cuenta que el acompañamiento a esa decisión política era bien complejo. Yo siempre me acuerdo, ¿no es cierto?, del cambio de rumbo, o después se denominó renuncia. Cuando nosotros establecimos ciertas cuestiones sobre la base de lo que creíamos que era la impronta de lo que venía, muy luego se nos dijo, momentito, aquí no hay ningún cambio de rumbo. Entonces, probablemente hubo de decisión política en el patio y también hubo algo de utilitarismo, en que está la lógica que dices tú. Y eso ha cruzado todo el gobierno. Este gobierno está mucho más, termino con esto, mucho más preocupado, puede ser legítimo, de lo que va a ser su legado en materias, por ejemplo, culturales, que va a ser un legado importante, qué duda cabe. O que va a ser su legado, por ejemplo, en materias de incorporación de personas a la educación universitaria, a la gratuidad. Pero ha descuidado, a mi juicio, la gestión. Y eso es demostrativo en la opinión que tiene la gente del actual gobierno. Entonces ahí hay un problema bien profundo no resuelto y que ha chocado también con el futuro de la coalición, como decías tú. Porque obviamente al interior de la coalición se ha producido una tensión que no existía y a mi juicio, sin que yo sea anticomunista ni nada que se parezca, buena parte de la atención ha estado por el rol que tiene el Partido Comunista y la importancia que tiene el Partido Comunista en la toma de decisiones. Solo un segundo, yo lo ponía al revés, porque yo creo que más bien hay un problema de administración al interior de la coalición, porque son evidentes también los conflictos al interior de la coalición. Esto no solamente tiene que ver con una cosa en el gobierno, esto tiene que ver también en el diálogo entre el gobierno y la coalición, y luego los problemas de la propia coalición, que le ha costado tener definiciones sobre muchos temas. Es probable, pero yo creo que están bastante cruzadas las cosas. Yo creo que la falta de decisión tiene que ver también con la ausencia de cierto denominador común, que fue lo que nos permitió a nosotros hacer tan buenos 4 gobiernos y que nos permitió entregarnos la banda a cada 4 gobiernos. Y aquí va a pasar una cosa, va a haber mucha preocupación por el legado, pero hay una posibilidad no descartable que por segunda vez se le ponga la banda a una persona que piensa totalmente distinto a uno. Mariana, algo que está viendo la balanza. Sí, yo comparto. Yo no creo que sea un tema de estilo, de verdad. Yo creo que aquí hay diferencias que son más profundas. Creo que en la línea gruesa, en este gobierno ha predominado un desprecio o una desvalorización de lo económico. También una desvalorización de lo institucional. O sea, en este caso, tú decías recién, por ejemplo,
cuando se quería presentar una ley para anular otra por parte de los... Hay un desprecio por la institucionalidad, eso no se puede hacer. En el caso de Minera Dominga, yo creo que había un desprecio por la institucionalidad. Tanto como Barrancones. Tanto como Barrancones, pero aquí... Peor, al revés. Barrancones. Ah, no. Puede ser, pero la verdad es que aquí, por ejemplo, la impresión que da es que el comité de ministros, la convocatoria, fue una especie de encerrona. No se cumplieron los plazos de citación y ha habido... Pero está dentro de la norma legal, ¿eh? Bueno, La Encerrona fue la arrancada de césped. Pero aquí las presiones políticas han sido más importantes que los criterios económicos. Hay un desequilibrio ahí, que antes era más equilibrado. Hoy día importa más lo político, responder, o sea, es mucho más popular decir, salvemos a los pingüinos, pongamos la atención en las personas y ponerlo en contraposición con la creación de una empresa. Entonces creo que hay ahí un tema de que no es solo de estilo, que es más profundo, que aquí hay una desvalorización de lo económico y hay una desvalorización también de la institucionalidad, además de que las cosas no se hacen bien. O sea, claramente aquí se han cometido muchas chambonadas, por decir, cómo ha sido el proceso en esta discusión. Sergio Melnik. Yo creo que el incidente de esta semana solo ratifica, en mi opinión, la incompetencia total de la presidenta. El mal criterio para nombrar ministros, con la excepción de Jorge Burgos. Aquí presente. Si uno parte con los Peñilillo, con los Arenas, ¿cuántas veces ha cambiado de ministro? Con Eizaguirre en educación. O sea, los errores del nombramiento de personas son enormes. Y esto solo ratifica que esos problemas que tiene, tú lo dijiste recién, la concertación tenía los mismos problemas, pero tenía líderes capaces de ponerse de acuerdo, líderes capaces de transar. En Chile, el presidente de la República es el jefe de la coalición gobernante, porque tiene todo el poder para hacer los ajustes y los arreglos que tenga que hacer para tener a su coalición funcionando. Cuando los presidentes no se preocupan de su coalición, que es el error de Bachelet, y también fue el error de Piñera, exactamente el mismo error, las coaliciones se desarman. Entonces, hay un problema de liderazgo tremendo. Entonces, toda esta cosa que han tratado de inventar, de que el Bachelet tiene unos liderazgos más suaves, que no sé qué, no es verdad, porque no le funcionan las cosas. Además, técnicamente, está todo mal hecho. Las propuestas, cuando uno las revisa técnicamente, son malas técnicamente, mal estudiadas, improvisadas, sacadas de nadie sabe dónde, porque finalmente, hay que decirlo con todas sus letras, este gobierno nunca tuvo de verdad un programa. Lo que tenía una colección de slogans que salió 10 días antes de la elección, que incluso algunos destacados demócratas cristianos después dijeron que no lo habían ni leído. Entonces aquí esta es una falla absoluta, a mi juicio, del liderazgo de la presidenta. Y que va a seguir ocurriendo porque ella está en otra, no se la ve gobernando. ¿Lo ves así, Jorge Burgos? No, a ver, tengo algunos disensos. Yo creo, a mí no me gustó lo que hizo respecto de las consecuencias de Dominga, pero sí debo reconocer que, me guste o no, mostró liderazgo en el cambio en la decisión que tomó, eso no hay duda. ¿Ah? ¿Cuánto de eso es por el tema personal, que no le parezca el tema de los terrenos? No sé, yo creo que es todo con eso. Yo tengo la impresión desde que el comienzo de Dominga fue, más allá de que se haya respetado, teóricamente la institucionalidad fue mal manejado. Todos nos recordamos que fue una sorpresa la decisión del mundo regional. Los técnicos de allá decían que era viable. Después, yo le creo a Luis Felipe Sepp, que es un tipo súper riguroso. Mira, no me pueden hacer esto, no me pueden mandar los últimos documentos a las 7:30 de la mañana. Es poco serio. Consecuencia, tengo la impresión de que ahí hubo cuestiones políticas diversas a la decisión, que a mi juicio tironearon al máximo al equipo económico. Ahora, yo creo que no soy tan exagerado como Sergio respecto de la calificación de que todo ha sido malo. Yo creo que han habido cosas cuando las cosas se han hecho con rigor, se han hecho muy bien. Yo doy siempre el ejemplo, que es muy importante, que no es solo una política puntual o un área. Lo que se ha hecho en Chile Energía durante estos 3 años y medio, casi 4 años, es notablemente bueno, particularmente si lo comparas con lo que venía antes, que no había política energética. En consecuencia, creo que hay de dulce y agrado, pero el tema central, insisto, y que no le hace bien al país, es la ausencia de una impronta permanente, que puede tener tironeos,
pero un derrotero permanente. Esa ausencia de derrotero permanente nos ha costado. Porque no hay liderazgo. Y no nos ha costado. Pero no hay, a ver, yo creo que la presidenta está más en el otro mundo. Estoy de acuerdo contigo. El mundo, ella lo ha dicho, a mí me importan las personas, no los números, dijo hace poco. Y todos sabemos que los números son básicos para las personas, sí, para seguir la misma lógica. Ella está es más de izquierda, para decirlo así, tiene una mirada de esa naturaleza. Ha tenido a veces que compensar, pero es una Bachelet distinta a lo que fue la Bachelet de su primer gobierno. Bastante peor, diría yo. Y hay mucha gente, no digo la gloria, pero mucha gente de la candidatura que se denomina como la continuista, que dice que lo malo fue los 4 gobiernos anteriores. La ex vocera dijo, mire, esa fue la administración pura y exclusiva del modelo de la dictadura. Entonces, hay un problema grave no resuelto, que a mi juicio es básico resolverlo para que la centro-izquierda vuelva a tener una capacidad de conducir el país como lo condujo, que yo creo que lo condujo como pocos en la historia de la República. Dos cosas, para hacerme cargo de lo que acabas de decir. Yo creo que evidentemente lo que ha faltado durante los últimos años, y creo que es parte del problema que enfrenta la centro-izquierda en general, es hacer un relato coherente entre lo que se fue y el desafío de futuro. Eso no ha estado nunca en la discusión, y creo que es la discusión que faltó. Y la discusión que además ha llevado a una crisis de coalición que ha sido compleja. Porque lo que se hizo en los gobiernos de la concertación, por supuesto, no fue todo malo, pero tampoco fue todo bueno. Y luego falta hacer claramente una lectura mejor sobre la sociedad que tenemos. Si finalmente, y miremos el estudio del PNUD, el último, para en el fondo matizar también los datos. O sea, la sensación de desigualdad de las personas, no solamente en materia de ingresos, sino que muchas otras subjetividades, está instalada en el corazón de la sociedad chilena. Y de eso hay que hacerse cargo. La encuesta CEP dice lo contrario. No, pero si a ver, la encuesta CEP vamos a decir que no le vamos a creer al PNUD. Yo al PNUD le creo y me parece que el instrumento utilizado... Yo creo que el instrumento más utilizado en la encuesta, además que realiza el PNUD para poder hacer estudios de desigualdades, es un buen instrumento. Y tú bajas la base de datos, la conoces, la cruzas y te das cuenta que hay temas en la sociedad chilena que no están resueltos. Luego, creo que hay una caricatura a ratos que se hace entre quienes creen el crecimiento. Pareciera que hay una antítesis respecto a quienes pueden creer un modelo, un proyecto de desarrollo. Creo que eso no es así. Probablemente hay énfasis distintos, pero no hay una vocación exclusiva por el crecimiento o una vocación exclusiva por proteger el medio ambiente o avanzar en políticas sociales. Y creo que es importante también entenderlo, porque si no simplificamos el debate al punto que pensamos que un gobierno de izquierda o centro-izquierda en Chile en realidad va a tener vocación por invertir en política social y jamás por el crecimiento, y sabemos todos que es imposible. ¿Tú crees que eso no es así? No, pero es imposible además hacer un gobierno si uno no tiene un mínimo de crecimiento para poder invertir en las políticas que cree que hay que invertir. Claro, Melvin piensa lo contrario. Bachelet dijo con todas sus letras, sin crecimiento económico no hay desarrollo social. Pero la señora Bachelet habla nomás, porque todo lo que hace es contra el crecimiento. Es obvio que el crecimiento por sí mismo nos genera el desarrollo, pero sin crecimiento social, efectivamente, sin crecimiento no hay desarrollo social. El problema de la productividad de la economía chilena viene desde más de 13 años. No. Sí, lo dijo la Comisión de Productividad en Chile. Escúchame, la productividad, Joe Ramos a la cabeza. Cuando uno mira la productividad efectivamente bajó un poquito, pero hasta Lagos era positiva. Cuando empezó a ser negativa fue en el primer gobierno de Bachelet fue negativa por primera vez. La señora Bachelet rompió la regla de equilibrio fiscal que hizo Izaguirre en su minuto, lo rompió ella en su primer gobierno, y en el gobierno de Piñera subió la productividad, y en el gobierno de Bachelet... ¿Volvió a romper la ley fiscal? No, pero la trató... Perdón, Bachelet entregó el gobierno con 4% de déficit fiscal. Piñera lo entregó con 0,5 después de 4 años. Y hoy día estamos de nuevo en 4. O sea, el patrón de las administraciones de Bachelet es siempre el mismo. Es gastar y no producir y bajar la inversión. Y eso se repite. Yo estoy de acuerdo con el tema de la productividad y la inversión. Creo que los problemas no son tan unidimensionales. Evidentemente esto está mezclado. Izaguirre habla de la mala pata. Eso es lo que me parece que es lo que no es, digamos. Y en ese sentido, creo que aquí, en algún momento cuando se instala este gobierno, se instala bajo la premisa que el lucro es malo. Finalmente eso fue. Y hoy, yo no sé en qué momento nos empezamos a dar cuenta de que la nueva palabra mala es el crecimiento. O sea, es una cosa que es el mundo al revés. Si el crecimiento todo el mundo es partidario del crecimiento. Otra cosa es cómo se hace ese crecimiento, otra cosa es qué se quiere hacer con ese crecimiento. Pero en un momento determinado aquí, una mala palabra pasó a ser el crecimiento. Ahora, yo lo que me pregunto es,
volviendo un poco a lo que tú decías, Jorge, es respecto al legado, porque evidentemente parece ser que la presidenta está gobernando hacia el legado. Ahora mi pregunta es, ¿qué considera la presidenta, qué crees tú que considera la presidenta en el sentido de por qué esta disociación entre lo que ella considera que está haciendo muy bien hacia el legado de la historia y la mala aprobación de su gobierno? ¿Cómo se compatibiliza eso? Lo normal ha sido muchas veces es que los presidentes digan, bueno, la gente es ignorante, o la alternativa es la gente es malagradecida. Es como, si uno revisa la historia, los distintos países, son como las dos cosas para no entender por qué no me entienden yo como presidente. ¿Qué está detrás de lo que piensa la presidenta, tú que trabajaste con ella? Bueno, en primer lugar hay de repente sale como medio irónico, pero hay un cierto desprecio a que las encuestas digan exactamente la verdad sobre eso. Hay frases como a mí nunca me han encuestado, que son como un cierto reflejo de... Una cosa peor. Yo solo me topo con el 15%. Pero bueno, a todo el mundo le pasa eso cuando la foto es mala, ¿no? Uno siempre cree que puede salir mejor. A Guille le pasa lo mismo. O que está perjudicado en la foto. Pero mira, yo pienso que la lógica del primer gobierno de la nueva mayoría, que una de las primeras cosas que se quiso distinguir muy rápido era, este es el primer gobierno de la nueva mayoría, no el quinto de la concertación. No se sabían equivocar, y eso más bien nos miraban a los que veníamos de la concertación. El quinto de la concertación fue el de Piñera. No sé, no creo. A ti. Pero para otros no. Pero mira, a tu pregunta, yo creo que al final ella tiene en la cabeza, y sus asesores principales, que el lugar en la historia es lo fundamental. El lugar en la historia es lo fundamental, y desde alguna perspectiva su juicio, no sé si ustedes se acuerdan del discurso del 21 de mayo, el último 21 de mayo. Sí. Ese fue para la historia. Pero por cierto, Bueno. buen discurso, buen desde esa lógica, muy buen discurso. Pero al final, los gobiernos, las personas, no los números, para seguir en esa lógica, viven no del lugar en la historia, viven de la cotidianidad. A la gente le interesa que este país crezca y que eso no se convierta, y es muy malo que se convierta porque es muy injusto, en un atributo solo de la derecha en Chile, porque eso no es así. Lo demostramos que no es así, y lo demostramos con políticas con inclusividad, etcétera. Por cierto, con pendientes, que duda cabe. Nadie podría decir que no hay pendientes. Hay pendientes y hay sensaciones también de desigualdad, que duda cabe. Pero la única forma, a mi juicio, de avanzar era avanzar en la forma y modo que lo habíamos hecho, no sobre la base de despreciar en algunas políticas el crecimiento como un elemento central, ineludible a la hora de hacer este país más justo. Jorge, sobre los asesores, ¿cuán importante, cuán fundamental o clave es el papel de Analía Uriarte, la jefa de gabinete de la presidenta, en las situaciones como las que se vieron esta semana, en el cambio de gabinete, en los cambios de gabinete? Yo tengo la impresión de que o en Dominga, eventualmente. Una jefe... No tengo antecedentes de Dominga. Sería muy injusto que yo dijera que tuvo un rol, no tengo idea. Serían puras presunciones. Pero es una jefa de gabinete súper empoderada. Súper empoderada, en un estilo tal vez distinto a otros jefes de gabinetes, donde eran personas con mucha cercanía, pero que estaban más vinculados a la agenda, a ese tipo de cosas. Pero cuando tú escuchas que un ministro dice, me ha sido imposible hablar con la presidenta porque la jefa de gabinete me ha dicho que no tiene agenda, a mi juicio ahí hay una contradicción muy brutal. Un ministro de Estado no puede pasar por un jefe de gabinete para pedir una audiencia. ¿Te pasó a ti o no? Yo nunca pedí una audiencia a través de la jefa de gabinete. Pero tenía un teléfono directo, porque por cierto, eso habla de una debilidad. Habla de que hay una orgánica que no corresponde frente al gabinete. Y además una orgánica que no es responsable políticamente. Es muy complicado. Claro. Tú cuando creas un establecimiento jurídico fuera de la ley, no digo antijurídico, pero que no tiene responsabilidad política, creas un problema muy grave. Paralelizas la tarea del gabinete, que eso a mi juicio es inaceptable. Pato Fernández, que está pidiendo, y después la Mariana. Yo creo que a lo largo del programa iremos viendo este tema del que estamos hablando, porque tiene montones de aristas. O sea, y es complicado mezclarla, porque una cosa es el estilo del gobierno y cómo se da el liderazgo al interior, y si fue o no capaz de alinear a los ministros para llegar al Consejo de Ministros, y cómo llegó con su propio proyecto a la hora de los que hubo y cómo esto se resolvió. Yo creo que otra cosa es
es, por ejemplo, lo que dice Francisco, que de pronto la palabra crecimiento se volvió terrible. Eso me parece una declaración completamente absurda, digamos. Yo lo único que veo es hablar a favor del crecimiento y recién comienzo a ver una conversación en torno a matizar o a meterle otro tipo de contenido a la palabra crecimiento. Está tan apabullante la palabra crecimiento, que es la palabra reina del candidato a la presidencia con más posibilidades de ganar, es la palabra con la que entró el ministro Eizaguirre repitiéndola 3 veces. Bueno, como, si lo hacen es precisamente para resucitar a la palabra. Lo que apareció, y ahí viene una tercera cosa, que es la que... Otro tema que vamos a tener que ver es Dominga en sí, cómo se resolvió esto, qué otros misterios hay metidos detrás acá. Por ejemplo, Sergio acaba de tirar así como quien no quiere la cosa. ¿Cómo quiere la cosa? Como quien quiere la cosa, que como la hija de la presidenta tiene un terreno por allá, esa fue la verdadera razón de esta cuestión. Yo no creo que sea así. Bueno, yo tampoco. Y si supiera la cantidad que uno ha escuchado, que el Choclo de no estaba metido en la cuestión, por lo tanto era impresentable políticamente que se le apoyara, que Sebastián Piñera estaba de antes. Yo creo que a CAP no le interesaba. Que a CAP no le interesaba y que el verdadero enemigo es la CAP. Y detrás, pero al final terminamos acá en un asunto que parece mucho más interesante y medular, y que ha estado en la historia de la concertación y en la historia de este gobierno, que son distintas miradas justamente sobre el desarrollo y proyectos políticos. Y yo creo que es verdad que aquí lo que se ha visto con Michelle Bachelet es la llegada, y con esto termino una idea para preguntártela, para convertírtela en pregunta, en que la historia de la concertación tiene el mundo autoflagelante y el mundo autocomplaciente. Durante la mayor parte de los gobiernos que hoy día son alabados como, y merecidamente yo creo, como de los grandes gobiernos de la historia de Chile, primó los autocomplacientes, lo que se denominó autocomplaciente, se le puede dar después. Y los autoflagelantes supieron ser empleados de segunda de los autocomplacientes. Yo creo que los autocomplacientes no han sabido ser empleados subordinados a los autoflagelantes. Y creo que en eso hay una historia que es bien compleja, porque es social, porque se parecen mucho entre sí los autocomplacientes. Hay una historia de resentimientos internas en los autoflagelantes que los deben llevar a tener dificultad para entenderse con facilidad con los autocomplacientes. Y hay aquí un armado que no ha terminado de cuajarse y que ha constituido caricaturas que tienen un diálogo muy ridículo. No se me ocurre ningún autoflagelante en Chile que crea que no debe haber crecimiento. Y no creo que haya un autocomplaciente en Chile que crea que se tiene que hacer algo para que haya crecimiento pasando por encima de cualquier realidad humana. ¿Hay algo de esta relación no encontrada, con más razones casi psicológicas y sociológicas que políticas entre estos dos grupos? Dame un segundo, piénsalo la respuesta un segundo, Covarrubias, para que conteste lo del crecimiento. No, si lo que pasa es que el crecimiento, evidentemente, nadie dice que es contrario al crecimiento, si eso sería obviamente absurdo. Pero en la medida que se instala este gobierno con un discurso en la cual el crecimiento es una cosa menor, secundaria, y por lo tanto, solamente para llegar al crecimiento se requieren una serie de antecedentes o una serie de condiciones. Evidentemente ha sido una palabra completamente ninguneada, y eso explica por la cual el ministro Eizaguirre y por la cual incluso la candidatura de Guillé y de Beatriz Sánchez en el fondo empiezan a resaltar la palabra como para decir era verdad que era importante el crecimiento. Entonces no había olvidado esa palabra. Francisco dando explicaciones. Se la ha pasado este gobierno tratando de explicar que el bajo crecimiento es culpa de la realidad internacional, no diciendo que da lo mismo el bajo crecimiento. Por lo tanto no es verdad lo que tú dices. No es verdad. El asunto de la discusión es dónde ponemos el crecimiento. Yo encuentro mucho más ideológica la palabra crecimiento sin acompañarla de ningún otro adjetivo o atributo en el mundo de la derecha que el desprecio por la palabra crecimiento. El problema del modelo de desarrollo. Finalmente, esa es la discusión. Evidente que lo que está aquí detrás del modelo de desarrollo, pero lo que ha ocurrido acá, y en una cosa yo estoy de acuerdo con Pato, en el sentido de los autoflagelantes y los autocomplacientes, cómo conviven esas dos formas, pero esas dos expresiones. Pero la pregunta de fondo es, ¿cuánta importancia le dan al crecimiento? Está bien, el crecimiento no puede ser a cualquier costo. O te podría decir, la pregunta de fondo es cuánta importancia le da a eso que no es exclusivamente crecimiento. Pero ¿cuál es la importancia que le ha dado este gobierno al crecimiento? Pero me interesa mucho la... Vamos a volver al tiro. Menli, que tiene una posición intermedia y vamos con Jorge Burgos. Yo creo que es una novedad en este programa. ¿Qué ha pasado? Que tiene una cosa intermedia. El centro mesinista. Para el centro. Bienvenido. Desde hace mucho tiempo se está proclamando. Está cada vez más de izquierda Menli en este programa. Yo soy Jungiano, que es el camino intermedio. Y usted sabe que yo soy
muy simpatizante, tengo muchos amigos en la democracia cristiana. Yo sé. Tengo muchos ¿Cuál es la amigos. posición intermedia? Mi posición intermedia es la siguiente. Yo creo que la izquierda sí quiere crecimiento, pero no tiene la más mínima idea cómo se hace. Porque cuando partió Arena y dice voy a subir los impuestos, ¿verdad? Y esto es pro crecimiento, te indica que no tiene la más mínima idea cómo se hace. Entonces lo quieren, pero no saben, no entienden. Como probablemente la derecha no entiende cosas de desarrollo social que no las entiende nomás, que dice sí, pero no las entiende. Yo creo que la izquierda no tiene la más mínima idea qué hay que hacer para crecer. Volvamos a la pregunta que Pato Fernández le planteaba a Jorge Burgos y vamos con la Mariana Elwin después. ¿Son los autoflagelantes malos empleados, perdón, los autocomplacientes malos empleados de los autoflagelantes porque se conocen mucho entre sí, comparten las mismas estructuras sociales y otra clase de implicancias que hizo Pato Fernández en su pregunta? No, la verdad que no creo. Yo sinceramente creo que, a ver, yo para seguir la lógica de él, los autocomplacientes en los 4 primeros periodos de ¿Tú eres autocomplaciente o flagelante? O sea, si autocomplaciente es sinónimo. Es como si autocomplaciente. es como el niño símbolo del El autocomplaciente. guaripola, Y la Mariana Elwin también. Seamos francos. El guaripola era autocomplaciente. Ya no puedo ser niño símbolo de nada. Pero mira, si autocomplaciente es sinónimo de creer que el desarrollo económico, el crecimiento, es un elemento básico en la creación de mejores condiciones de vida para nuestro país, soy autocomplaciente. Somos todos. ¿Ah? Somos todos. No, pero es esa una no era obviedad. pero esa no era la disquisición. Pero bueno, pero... Ser Sí, comunista es desear la justicia y el bienestar. Soy Pero mira, comunista. No, autocomplaciente era estar satisfecho con los gobiernos de Pero la es que concertación. Pues pero es que eso era, pues, la autocomplacencia. Y autoflagelante era que no se había hecho mucho y que se había pero es que administrado si el Pablo Pinochet. la obviedad Eso tiene es. lógica. La autocomplacencia era con lo que estábamos haciendo. Y la autoflagelancia dice, vamos Bueno, lento. pero volvamos al vamos punto. lento. Pero ¿Son bueno, malos empleados de los autoflagelantes ahora que les tocó? o sea, mira, lo que pasa es que No puedo voy a ¿O les carga la palabra Voy a- empleado? Mira, Mariana Elwin está... Yo digo no es empleado, por favor. Pero voy a cambiar, Los autoflagelantes eran Socio empleados de los minoritario. autocomplacientes, pero los autocomplacientes jamás empleados de una... Por supuesto. no se trata de empleados, se trata de ver, Sí, cómo se les carga- desarrolla. cargó la Proyectos categoría. comunes, cuando hay Y proyectos además, comunes. ¿cómo no fue mejor si es eso? Uno está en política para que su coalición, su partido le vaya bien, como una cuestión ideal. Y a lo que tú, o se denomina autocomplaciente, pueden mostrar cifras que otros muestran. ¿Ah? Yo diría, obviamente, quienes creemos en eso, queremos que el signo de una coalición de centro-izquierda construida sobre el eje social cristiano, socialdemócrata, que también lo rompió el Partido Socialista y parece cambiar por una alianza con el Partido Comunista hacia el futuro, creo que es una mala noticia para Chile. Y es una mala noticia para la forma en que la centroizquierda chilena como él no. Pero Jorge, tiene razón. Pero Entonces, ante eso uno tiene la obligación de revelarse. Solo esta acotación. No es decir, no les tocó a ellos. Tiene razón, pero la acotación a lo que voy es los autoflagelantes. Estamos usando esta categoría porque que es ya la estaba medio que pasada. está bien, Es una caricatura pero es porque igual. la conocemos y es de caricatura y sabemos que es más complejo. Pero resulta que los autoflagelantes no hicieron barricadas al gobierno a los autocomplacientes. Porque Esa es la había- pregunta que hago. ¿sabes por O sea, qué? es verdad que tuvieron un buen crecimiento, estupendos gobiernos, pero los otros no lo boicotearon. Acá, no, pero- lo que de pronto uno ve es que gente como tú se pasó a la oposición. O sea, en lugar de tratar de matizar a la otra parte, en lugar de ingerir en la otra parte, abandonó el bote. Dijo, esto no. O sea, es lo que yo quiero o no. Los otros, los autoflagelantes, no se declararon en total rebeldía. Es una cosa Sí, muy pero dura. tíralo. Casi como la de Carlos Peña Aguirre. Contéstalo. Si A ver, quieres. mira, Y después esa te- la lógica de abandonar el bote la instaló para Rodrigo Valdés el senador Girardi, con sus características, hoy día rey del ambientalismo, ayer regalón de Soquimich, bueno, no sé por dónde tomarlo. Pero déjame decirte una cosa. Uno, claro que tiene una complejidad cuando uno se va de un gobierno, y sobre todo cuando tiene un ministerio como Hacienda Interior. Yo no lo pasé bien, porque uno le pasa por la cabeza también, porque va a ser juzgado como un egoísta, como que abandoné. Pero al final uno tiene que tomar una decisión, que es una decisión que tiene que ver con una decisión súper complicada entre el poder y la libertad. Y yo creo que es mucho más sano optar por la libertad. ¿Sabes? Mucho más sano. Mariana, ¿no? Mariana Pero Elwin, que ¿sabe? está viendo esa otra palabra. Yo respondiendo Bienvenido a la derecha. a Patricio,
O sea, a mí me parece que lo que hubo en los primeros 4 gobiernos de la Concertación, hubo un proyecto común en el cual había diferencias, pero había un proyecto. Lo que no pasó con este gobierno. ¿Por qué? Porque Michelle Bachelet fue a una primaria, ganó lejos esa primaria e impuso sus reglas del juego. Y resulta que todos los demás teníamos que sumarnos. Y empieza a mandar proyectos sacados debajo de la manga, porque ni siquiera estaban bien tan enunciados en el fin del lucro. Pero ¿cómo va a ser el fin del lucro? Manda el proyecto y el proyecto es un desastre. Ignacio, ¿qué haces tú? Que no leyó el programa. No, bueno, porque el programa eran puras declaraciones. Puros titulares. Pero debió haber reclamado que era malo. Oye, porque resulta que era nuestra candidata que había ganado lejos, habíamos competido en una primaria. ¿Tú leíste el programa? Por lo tanto, yo sí leí el programa y el programa eran... Yo no estaba de acuerdo con ese programa. ¿Y votaste igual? Por supuesto que voté por ella porque estábamos en la misma coalición, tuvimos una primaria, yo voté por Claudio Rego y después de esa primaria lo que corresponde es apoyar a la que ganó. Pero ella impuso su regla del juego, la presidenta, su equipo más cercano, y ahí se ha producido la división. Y yo creo que también había una división porque se ha polarizado más la discusión en la sociedad. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, al senador Girardi, que acaba de salir, que es un gran apoyador del gobierno, cuando le conviene, pero casi siempre le ha convenido en esta etapa, y dice que que Mico, el subsecretario, es el Trump chileno, que amenazó a los funcionarios públicos, a los Ceremi, con denunciarlos si aprobaban la minera Dominga, en la región de Coquimbo. Bueno, la verdad es que la presidenta tampoco ha contribuido a generar un proyecto común. Y aquí ha habido mucha división y yo no creo que sea estrictamente entre autoflagelante Mariana, y autocomplaciente. La pregunta es si se puede hacer una coalición de gobierno entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. Bueno, por algo... Porque, salvo al estilo argentino... Mira, ¿quién le estáis preguntando? Por algo estamos llevando candidata propia. Porque de verdad, yo creo, como Jorge lo dijo, y a lo mejor puede dar más antecedentes de eso, pero el Partido Comunista, teniendo mucho menos parlamentarios que la democracia cristiana, ha tenido una mucha mayor influencia. Yo creo que también hay responsabilidad de la democracia cristiana en eso, no es solo un problema del Partido Comunista. Gloria, ¿se puede haber como le dice Covarrubia, una coalición con la DC y el Partido Comunista al mismo tiempo? Yo creo que miremos la experiencia que al lado nomás. ¿Dónde? Uruguay, pero que si un Uruguay, país... los demócratas cristianos caben en este estudio... Toda la militancia y todos los votantes. El segundo más importante en el gobierno de Mujica, que nos tendemos a olvidar, el vicepresidente en Uruguay fue Astori, y Astori era un militante más conservador, miembro de la democracia cristiana. No existe yo tengo la impresión de que, por supuesto, hemos llegado a un punto donde es muy compleja la relación interior de la nueva mayoría, pero esto tiene que ver más que con la existencia de más partidos, es con definiciones claves que no se han tomado todavía, con énfasis, con proyectos, y por eso creo... ¿Pero cómo concilias tú al Partido Comunista con la democracia cristiana? Pero déjame terminar para poder avanzar en el argumento. Por cierto, hay un problema que tiene que ver con la interpretación del pasado, los gobiernos de la Concertación y todo eso. Yo creo que es un deuda pendiente para toda la nueva mayoría tener un relato que sea coherente respecto a eso que fuimos. Pero yo creo que sobre todo es un problema de definiciones básicas de la coalición. Lo que pareciera que está ausente incluso en esta conversación es que nosotros enfrentamos el año 2006, después del 2011, de las movilizaciones más grandes sociales que ha habido en Chile. Aquí pareciera que se olvida en esta mesa que nosotros tenemos una sociedad distinta que demanda cosas distintas. Y si esa sociedad demanda cosas distintas, la obligación del mundo político es también tener que responder con un proyecto distinto. Por eso yo creo, siendo muy admiradora de los gobiernos de la Concertación, muy admiradora porque yo creo que hicieron grandes gobiernos para este país, por supuesto que ese proyecto, a la luz del año 2017, es un proyecto que le cuesta tener cabida. ¿Por qué? Porque hay definiciones que tomar. Y ahí es donde creo que hay ausencias en nuestros debates. Claro, pero no hay mínimos comunes denominadores, y las dos respuestas son súper legítimas, la del Partido Comunista, la de la democracia cristiana, pero acá en el fondo es una frazada que no alcanza a cubrir los pies y la cabeza. Entonces,
lo lógico es que haya dos posiciones completamente distintas. Y ahora lo que ha hecho la democracia cristiana, con el perdón de los presentes, es una cosa un poquito a media, digamos. Pero lo que tú haces en coaliciones amplias es administrar el conflicto y por lo tanto ponerte de acuerdo. Claro, pero lo que no haces es agudizarlo. Claro, pero hay una capacidad de juntar pero es gente. tener un proyecto común, y aquí cierto. no hubo un proyecto común. Hubo un proyecto que ganó Es que yo creo que ni siquiera se alcanzó a conversar, Mariano. En primer lugar, yo creo que las historias se terminan. ¿Sí? Y aquí se está terminando una historia que duró harto, ¿eh? O sea, desde el año 90 hasta más o menos 2015, 2016, 2010. Convengamos que no es poca cosa para una coalición haber durado todo eso. Y yo creo que ahora se está terminando la nueva mayoría, así como creo y espero que se va a terminar el Frente Amplio. Y creo que se va a empezar a dibujar, ya empezar a tramar lentamente un nuevo proyecto para adelante. El Partido Comunista, que se obsesiona, no sabemos lo que va a hacer el próximo año. Terminada la Unión Soviética, abierta el mercado de Cuba con los Estados Unidos, el Partido Comunista puede terminar siendo de centro derecha en 10 años más si es que le dan cupo en una alianza. Me obsesiona la relación entre el Partido Comunista y la democracia cristiana. El Partido Comunista no me obsesiona para nada. En su participación en Tele13 Radio ha sido una obsesión de Corbe. Sergio Melnik. Yo comparto la misma obsesión. Yo no he logrado entender. Hay más obsesiones. Sí, hay más. Yo quería darle una interpretación a Pato de esta metáfora que hace entre los autocomplacientes y los autoflagelantes. Es fácil ser autoflagelante en un modelo autocomplaciente que genera resultados, que es prestigioso, que tiene apoyo en las encuestas, que tiene resultados económicos. Pero es súper difícil ir a la carreta cuando los resultados son tremendamente malos. Cuando tenés una encuesta hoy día en la CEP, la presidenta tiene 20% de apoyo y yo conozco mucha gente de la concertación que cuando partió este gobierno le empezaron a decir, por favor, no se pueden hacer 10 cosas al mismo tiempo, se van a equivocar, y no los pescaban. Me decían a mí que sus hijos, que son los del Frente Amplio, los consideraban traidores por haberse vendido no sé qué, y no los escuchaban, no los dejaban hablar. Gente talentosísima que trataba de opinar en educación, no solo tú, sino que otras que no vamos a nombrar acá porque no están, y los mandaban a freír. Yo te diré una cosa más concreta para ir en la línea tuya. Yo creo que es difícil gobernar siendo autoflagelante. ¿Y con malos resultados? Sí. No, por definición, haciéndole caso al término. Jorge, es difícil gobernar siendo muy difícil. Volviendo a nuestro invitado Jorge Burgos, ¿la presidenta ahora está más preocupada de su legado o de gobernar? Lo que pasa es que cuando quedan 6 meses, ¿no? La agenda legislativa... 6 meses y 8 días. Tú asumes que está preocupada por algo. La agenda legislativa está súper jugada, yo creo que... Supongo que Izaguirre va a centrarse en el tema previsional, tiene el desafío de la ley de presupuesto, lógico, donde va a tener muchas presiones y tiene muy poco margen para actuar. Ahora, yo en eso, más allá de las críticas que se le pueden hacer a Nicolás por su paso en educación, en fin, yo creo que Nicolás es una persona que desde esa perspectiva le asegura al país ninguna locura desde el punto de vista presupuestario. Creo que es un economista respetado. Porque después se pasó a la política. Está bien, pero se ha metido a ministerios políticos. Yo creo que sería injusto decir... No sabemos cómo es el Izaguirre hoy día, que lo dicen todos los medios. Yo tengo la esperanza que va a ser el Izaguirre de la regla fiscal, el Izaguirre, ¿no es cierto?, de cuidar la economía y crear las condiciones. ¿Qué es lo que sabe hacer? Va a crear, por cierto, las condiciones para que cualquiera que sea el gobierno, y por el viento cola que tenemos también, podamos tener muy buenas noticias económicas. No sé si muy buenas, pero mejores noticias económicas. Económicamente, ¿hay algo que se puede hacer en 3 meses? Nada, pues. Bueno, en la ley de presupuesto se puede hacer. No, la ley de presupuesto se puede hacer mucho. Se puede hacer No, la ley de presupuesto estaba medio hecha ya. Mariana, pero yo quería hay que resistir las presiones ahí, porque también pueden venir, pero por cierto, pueden venir presiones más bien en la línea, ¿no es cierto?, de las presiones que tuvo Césped para el comité del comité. Ten cuidado con eso. Pero este presupuesto no es para este gobierno. Pero es para el país y me da lo mismo. Si lo importante es que este presupuesto mire el país. El último presupuesto es muy definitorio del gobierno. Pero no va a tener presión del gobierno del gasto. Va a tener presión. No, te quería preguntar que si le irá a gustar a la Presidenta de la República la declaración del nuevo ministro de Economía que dice que Dominga no está muerta. A mí me llamó la atención. O sea, yo entiendo esa declaración en el sentido que
como se judicializó porque se va a ir al Tribunal Ambiental. El Tribunal de Medio Ambiente podría haber un cambio, el Tribunal de Ambiente podría decir este proyecto es válido, ¿sí? Ya, pero igual tiene un significado político, el ministro de Economía lo dijo. Bueno, pero puede que le guste o no le guste, pero la jurisdicción acaba de aplaudirse de pie el fallo del Tribunal Constitucional en materia de despenalización del aborto. Aquellos que decían que había que suprimirlo de una plumada, lo aplaudieron de pie. Te apuesto fuerte el Tribunal que la presidenta Bachelet está de acuerdo con que Dominga tiene una posibilidad, no tengo ninguna duda. Estoy diciendo, tengo ninguna duda. Pero, estoy seguro, no tengo duda. Estoy diciendo que el Estado de Derecho que tenemos. ¿Por qué lo trataron de frenar a última hora? Perdóname, pero porque yo no habían puedo cosas creer también en el proyecto que merecían mayores discusiones y esto lo iremos desarrollando en el programa. Pero si tú tienes mayores discusiones, no das de un viernes en la noche para que los ministros lo aprueben. Pero, a ver, espérate. Entonces... Sí, lo que dice la mañana puede ser lo siguiente. Lo que pasa es que pareciera uno interpretar de la declaración de Jorge Rodríguez, que es un economista también muy pro conocimiento, que él cree que el Tribunal Medioambiental puede revertir esto y eso puede constituir una buena noticia. Eso último es lo que puede ser más discutible, porque que se aplique la juridicidad no merece ninguna discusión. O se pueden volver a ver, Jorge, cuáles son las vías de navegación, dónde se instala el puerto, cuáles son las medidas de mitigación, en qué consiste. Fuera del tribunal ya como una... Bueno, pero no sé, eso es lo que Está bien, me parece una buena noticia que el ministro Rodríguez diga eso. Pero yo creo que hay que poner el énfasis de nuevo en un punto para romper la caricatura, a propósito de lo que dice Pato. O sea, aquí lo que había es un respeto a la institucionalidad. Nos guste, no nos guste, será más mala, más buena, habrá que revisar en el futuro si hay que llegar a estas instancias, porque para las empresas puede ser muy costoso tener que pasar por tantas instancias para que se restablezca, pero aquí en Chile se respeta la institucionalidad. O sea, fue una decisión de la institucionalidad, pero me parece que no se respeta mucho la institucionalidad cuando al ministro de Economía, que es miembro de su comité, según lo que yo le he escuchado, le entregas antecedentes horas antes para que resuelva. Y pide el ministro de Economía, ahí démonos un tiempo más, es demasiado grande esto, y le dicen que no. Me parece que ahí está dentro de la institucionalidad, pero la tironearon al máximo. Pero yo creo que además, a propósito de los múltiples conflictos medioambientales que hemos tenido en muchos proyectos en los últimos años, es obvio que hay aquí un límite respecto a cómo está funcionando probablemente esta institucionalidad. Yo creo que es parte del énfasis del desarrollo que hay que mirar para el futuro. Sí, pero sabes que no está en otra discusión, porque resulta que llegamos a un límite, además donde el conflicto no se resuelve bien, porque a quién le cabe duda. Yo no podría decir, no, esto fue particularmente bueno para el gobierno, porque evidentemente no es así. El costo político fue muy alto y fue mala cosa para el gobierno esto. Pero obviamente aquí hay que mirar el tema que tiene más que ver con el fondo. Estos proyectos de inversión requieren mirarse de una manera distinta. Probablemente hay que mirar que el costo para la ciudadanía, para las localidades, para las propias empresas que postulan este tipo de proyectos, no sea llevado al extremo que nosotros hemos visto en múltiples. Pero yo creo que eso no es otra cosa. No, es otra cosa en esta discusión, porque sin duda que las institucionalidades tienen que evolucionar y tienen que mejorar. Pero dentro de esta institucionalidad, después de 3 años de trabajar en esta institucionalidad, donde los CEREMIs dan su opinión, otros que no dan opinión dan implícito, y de la noche a la mañana, los CEREMIs cambian de posición, se dan vuelta y lo paran allá. Cuando a 3 días después que salió el tema, que es irrelevante el tema de los terrenos, pero estaba enredada cabal, porque estaba Compañón, estaban los tributos. Pero eso es especular, pues. Es especular, si yo estoy aquí para especular, pues obvio, tengo que opinar. Para analizarme, de verdad. Para lo lógico, es mi opinión, pero de lo que yo he escuchado, a mí me parece que eso es lo que más sentido me hace, porque efectivamente se juntaba con el otro tema y era muy complicado. Y yo pensé que lo iban a aprobar en el Comité de Ministros y ya vemos que el Comité de Ministros fue igualmente irregular. Entonces, la institucionalidad, a mi juicio, se instrumentalizó, se abusó políticamente. Esta fue una decisión política, no técnica, en mi opinión. Vamos a despedir a Jorge Burgos, que ha estado con nosotros esta mañana. ¿Se acabó el gobierno, como dicen algunos? No, le quedan 5 meses, le queda una agenda y veo un gobierno fundamentalmente preocupado, una presidenta de tener un lugar en la historia. Eso me parece legítimo, pero ha sido complejo desde el punto de vista de la gestión. Jorge, muchísimas gracias por volver al panel de Buen Chileno por esta mañana. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias a todos ustedes. Vamos a estar con Juan Carvajal, ex director de comunicaciones del primer gobierno de Michelle Bachelet, luego para analizar también esta semana crítica en el gobierno y también, ¿por qué no?, para analizar los números de la encuesta Academ que revisamos a partir de este momento. 10 de la mañana con 52 minutos. En Buen Chileno, transmisión del 13 en conjunto con Tele 13 Radio y con T13 Móvil. La carrera presidencial, cálculo de votante probable, 45% de la muestra. 43% Sebastián Piñera se mantiene igual que la semana pasada.
19% Alejandro Guillé, sube un punto porcentual, baja 4 puntos porcentuales Beatriz Sánchez y queda en 14. La semana pasada estaban empatados en 18. Carolina Goich se mantiene igual en 5 puntos que la semana pasada. José Antonio Katz 4%, igual que la semana pasada. Y Marco Enrique Ominami sube un punto porcentual y queda en 4%. Así está la carrera presidencial según CADEM. Tenemos otra gráfica, 43, 19, 14, los 3 primeros lugares en la carrera. La expectativa de quién va a ser el próximo presidente, un 71% piensa que será Sebastián Piñera, 11% Alejandro Guillé, 6% Beatriz Sánchez, 1% para Carolina Goich y Marco Enríquez Ominami, según esa gráfica, esa expectativa. La encuesta CADEM y la carrera presidencial, ¿cómo ven los datos? ¿Cómo ven? Le quiero preguntar a Gloria Lafuente, que está más vinculada con Alejandro Guillé, esa distancia que se manifiesta con Beatriz Sánchez, que estaban en un empate la semana pasada. Yo creo que si uno mira la CADEM y mira también la encuesta CEP, yo creo que lo positivo dentro de todo, para quienes estamos en el espectro de la centroizquierda, es que hay por lo menos escenario de segunda vuelta, y yo creo que eso es bueno. Hasta hace un par de días atrás se especulaba con esta idea de que en primera vuelta se rompía todo, y eso es complejo no solamente por el resultado electoral, por quien se instala en marzo próximo en el gobierno, sino que también porque yo creo que también es, o sea, impide la posibilidad de que finalmente existan conversaciones que pueden ser relevantes, independiente del resultado para el futuro, dentro de la centroizquierda. Un escenario de segunda vuelta plantea la posibilidad de que esa conversación exista, que me parece que a todas luces es una buena noticia para el país. Francisco Gorbe. Bueno, lo primero que me llama la atención es la similitud de los resultados de la encuesta CADEM con la encuesta CEP, lo cual habla muy bien de la encuesta CADEM, que es una encuesta hecha mucho más a la rabia, es como poner un termómetro, y la encuesta CEP es como sacarse una resonancia magnética, más o menos, ¿cierto? Parece que colaboraba CADEM con la CEP. Algo vi por ahí pero en el terreno, el trabajo de campo, en la misma empresa. Pero si uno toma la CADEM, sobre todo hace unas 2 o 3 semanas, prácticamente los resultados son equivalentes a los de la encuesta CEP, que en el fondo refleja ese momento. Así que eso creo que habla muy... Prácticamente el empate entre Guillé y Sánchez. Así que eso habla muy bien de la encuesta CADEM, que ha sido un poquito denostada por algunos sectores. Pero en segundo lugar, yo creo que lo que muestra la encuesta CEP, y más allá de los triunfalismos, no triunfalismos, etcétera, creo que a menos que ocurran cosas muy raras, muy extrañas, esta elección está prácticamente decidida. Eso es lo que yo concluyo en la encuesta CEP. ¿Qué es lo que decía Pato Fernández la semana pasada? En segunda vuelta, evidentemente. Pero... ¿En segunda vuelta? Sí, claro, porque en primera vuelta es muy difícil, porque la votación, a Piñera le quita votación José Antonio Katz, pero también le quita a Goich. Yo creo que la mitad de los votos de Goich después se van a pasar a Piñera o van a ir a votar en blanco. Mariana Elwin, ¿qué opinas de eso? Yo creo que es así. ¿La mitad de los votos de Goich? Yo creo que muchos votos de Goich se han... Porque son votos que... A ver, yo creo que hasta hoy día Carolina Goich tiene el votante más duro de la democracia cristiana. Pero hay mucho de ese votante duro que va a votar contra la continuidad del gobierno, más que por Sebastián Piñera. Y pienso que también hay personas que se van a abstener. A mí lo que me llama la atención de estas 2 encuestas es lo bajo del votante probable. Yo creo que ahí, en esta etapa, seguramente ese votante probable va a aumentar. O sea, 40% en la CEP, 45% en la CADEM. Bueno, eso hace que haya un escenario que es más abierto y que no sea tan decidido. Porque tú dices que puede ir más gente a votar sobre el final. Yo creo que normalmente el votante que no vota más o menos parecido a los que sí votan. Entonces eso hay mucha gente que piensa de que el que no vota eran todos de izquierda o todos de derecha o todos de un lado o todos del otro, y normal, así en grandes números uno podría decir que se distribuye más o menos parecido. Entonces, yo sinceramente creo que Carolina Goich va a crecer. Sergio Melnik. En ese votante. Sí, creo que la Carolina Goich dijo que aspiraba al 13% o al 12% de toda la democracia cristiana. Yo creo que no lo va a tener ni con fleco. Yo creo que va a tener 5 o 6% que son una parte de la democracia cristiana, y yo me reía porque yo creo que esa parte hay una parte de la democracia cristiana que va a ir con la izquierda, de todas maneras. Y esa parte que va a ir con Goich, esa parte no va a ir con la izquierda después. Entonces, no es la mitad, es todo, va... O cero. El voto de la Goich se va a Piñera, digamos. Una parte importante se va a Piñera, sí. Más que la mitad que decía. Sí, porque lo que están divididos es entre la lógica de centro y la lógica de izquierda. ¿Sí? Ahora, yo creo que las encuestas de esta semana, a mi juicio, lo más interesante es que Guillé ya no cae, está ahí. Porque durante el tiempo caía. La que empezó a caer es Goich.
Goich está ahora... No, Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez. Goich no se mueve para ningún lado. No, Goich no puede caer. Ya no puede caer, claro. Sería como nosotros. Va a aumentar, te aseguro que va a aumentar. Feo eso delante de la Mariana. No te rías de mí. Además Sí, que, bueno, yo creo que con la, perdón, pero la elección parlamentaria va a contribuir a aumentar la votación de Goich, porque resulta que Goich todavía está en un 70% conocimiento. Sí, Bueno, pero hay una cosa. Termina la Melnik y va a Gloria. Entonces, lo más interesante es que aquí hay 3 candidatos, el resto es pura música. O sea, aquí no vale la pena, no, ¿para qué vamos a hablar de nuestro Bigotes que no aparece ni mencionado? Pero vale la pena, pues. Fue todo, sí, aquí la semana pasada. Minoritaria en una sociedad, No, yo pues. lo que estoy diciendo es otra cosa. Lo que estoy diciendo es que no vale la pena hablar de esos candidatos en el sentido que la pelea no está ahí. No marcan en la cadena, No marcan. por eso nos estamos poniendo. Entonces, lo más interesante. Pero lo más vale la interesante- pena. Sí, yo no digo que no, yo sí digo que vale la pena. Pero lo más interesante es que Gran amigo del Pato Fernández. Bea Sánchez está cayendo, a mí me cayó bien, entre paréntesis. Bea Sánchez está cayendo, Guillé está estancado. Lo más probable es que haya segunda vuelta. Y yo creo que es importante una cosa que sale en la CEP. En la CEP con respecto a esto. Primero, las prioridades. Las prioridades de la gente no tienen nada que ver con las prioridades del gobierno. Tenemos esa gráfica. Sí, no tienen Son nada las que ver. Y prioridades. cuando uno mira la desigualdad y cuando mira la Constitución, prácticamente abajo. aparecen abajo. Todas las abajo. prioridades le favorecen a Piñera, porque Todas las prioridades. son Todas. Segundo, Empleo, crecimiento. Segundo, que es importante, la poca interés en la información política de los habitantes de nuestro país. Lo que ratifica que estas son elecciones emocionales y no intelectuales. El programa importa nada. A nadie le importa el programa. Entonces, a nosotros nos encantaría que fuera una discusión del programa, pero no es una discusión del programa. Pero las campañas siempre son así, mueven mucho más emoción que racionalidad. Claro, pero por eso es importante expresarlo, que esto no es la calidad del programa, no le importa a nadie. Miremos Espérate, las expectativas, la sí, gráfica de las expectativas, para que no nos salgamos de ese tema. Problemas por solucionar, eso es. Problemas por solucionar según la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Mira, los 3 primeros, delincuencia, salud y educación, 51, 45 y 38% respectivamente. Esos son los problemas más urgentes para los chilenos en la CEP. Los menos urgentes, las últimas, nos saltamos los que están en el medio. Al último, derechos humanos 5%, reforma constitucional 5%, medio ambiente 4%, transporte público 3%. ¿Ve? Entonces yo quiero rescatar eso porque hay una disociación, Hay un cambio. hay una disociación muy grande de eso y cuando el gobierno dice que habla en nombre de la gente y todo se recoge en la gran mayoría, todo mentira. En Es todo mentira, educación, de acuerdo a lo que pasa. Y educación subió 8 puntos. 68%, La preocupación. que son 4 puntitos, ¿no? 68% de la CEP estima que los jóvenes necesitan más educación superior. ¿No? Y lo que nosotros hemos visto es que están tratando de achicar las instituciones de educación superior. Necesitan más, es un sector que necesita crecer, no disminuir. Cuarto, 51% de la población cree que la gratuidad no debe ser universal. Y eso sí que es importante. O sea, que la gratuidad debe haber solamente a los que la necesitan y que la gente que puede pagar tiene que pagar. Y bueno, y el 20% de población a Bachelet que es terminal. Gloria de la Fuente. 2 cosas quisiera decir. Uno, respecto al proceso que viene. O sea, estamos, yo creo, un poco navegando a ciegas también. No nos olvidemos que en los últimos 2 años hicimos una cantidad enorme de reformas al régimen electoral, o sea, a los partidos, el financiamiento de campaña, a la forma de hacer campaña, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos meses, y de hecho yo creo que algo pasa ya, es una especie de ausencia en el debate público de la cuestión electoral. Si no es por los medios de comunicación que lo mantienen, la verdad es que en la calle no se ve campaña y hace rato eso, o sea, no pasaba de hecho desde el año 90 en adelante. Luego, la restricción al financiamiento, por supuesto, también va a marcar la forma en que se van a hacer las campañas y por lo tanto, la astucia que tengan los candidatos en general para poder instalar debates, tal vez en redes sociales, ocupando algunos otros mecanismos, creo que va a ser muy importante a la hora de la definición. Entonces, lo digo porque creo que navegamos un poco a ciegas. No sabemos cómo la incidencia de la elección parlamentaria, donde probablemente hay más recursos, va a incidir también en lo de los candidatos presidenciales y así suma y sigue. Y respecto a las encuestas, yo solo quiero hacer un reparo, recordar que los 3 primeros temas que aparecen en la encuesta como los más relevantes no son muy distintos a los temas que han aparecido en el pasado. Por lo tanto, se han ganado elecciones no porque la gente o no porque los candidatos tomen estos 3 temas como los más relevantes, sino que más bien porque la propuesta parece bastante más creíble. ¿Ah? Porque la presidenta Bachelet ganó su gobierno
con una agenda, proponiendo una agenda de reformas estructurales que probablemente estaba ordenada de manera distinta a lo que está acá en el CEPI, sin embargo, en la encuesta CEPI, sin embargo, siendo estos temas siempre los más relevantes, han logrado de todas maneras conquistar. Son temas emocionales, perdona, Sergio, son temas emocionales, pero que evidentemente se pueden medir a través de una encuesta cuando se le pregunta a la gente lo que piensa respecto a los atributos de los candidatos. Miren esta. ¿Quién le parece más honesto y confiable? 26% Sebastián Piñera, 16% Alejandro Guillé, 13% Beatriz Sánchez. ¿Por qué te parece tan impresionante, Pato? Pato Fernández. Me parece impresionante nomás. pero, a ver. No, porque, a ver, concordemos de que si hay alguien en torno a quien se está todo el tiempo hablando sobre los bordes por los que camina respecto de sus inversiones, política y dinero, ninguno de los otros dos está mezclado, de hecho, con líos que tienen que ver con eso, y no obstante eso, esta encuesta marca esto. Dos alternativas, digamos, o el ánimo triunfalista limpia las almas de esos que van a ganar, o la encuesta es rara. Ahora, pero parece que la pregunta está hecha sobre el votante probable, ¿o no? Esa pregunta, no recuerdo ahora, pero tengo la impresión de que está hecha... Con lo que decía antes la Mariana, yo creo que el voto de C, es lo que decía también Sergio, yo creo que efectivamente va a haber un porcentaje que se va a ir con Piñera, y uno lo podría más o menos distinguir ahora en torno a la conversación sobre el crecimiento. Hay un determinado mundo de C que habla del crecimiento de una manera que está muy bien encarnada por Sebastián Piñera. Por lo tanto, se le vuelve de alguna manera un candidato más o menos... Una cosa cortita. Cuando tú mostraste lo que es con respecto a honestidad y credibilidad, sí. Pero en absolutamente ¿en todo el resto? Todos los atributos no le llegan ni a la mitad a Piñera. Sí, Sebastián Piñera está sobre el 40. Está en todo el doble. Es que yo creo que lo que pasa es que cuando tú eliges un candidato y dices, este es el que me gusta, le entregas después los atributos. Entonces, si él va lejos o va despegado en las encuestas, es natural que la gente piense que... La gente después, obviamente, que le pone los atributos, porque hay otras... porque vota por él. Alejandro Guillé aparece como el político más... mejor evaluado sí. Y con menos rechazo. Sí. Exacto, por sobre Piñera... Y por sobre, es raro eso, ¿eh? No, tiene la misma aprobación con Piñera, con el votante probable. Tiene la misma aprobación. La pregunta anterior sobre los atributos. 40%. Y menos rechazo. Exacto. Piñera tiene más rechazo, ¿no? que Ahora, respecto a la confiabilidad y a la honestidad, que evidentemente es un flanco que tiene Sebastián Piñera, digamos, todo lo que está relacionado con el mundo de los negocios, pero creo que eso muestra un error que tuvo este gobierno en su evaluación, porque creo que se jugó mucho este gobierno en apuntar a ese flanco. De la misma forma como el gobierno de Piñera trató de apuntar a la falta de liderazgo de Bachelet a raíz del terremoto y el video de la ONEM, y que creo que fue absolutamente ineficaz eso para, en el fondo, afectar a Bachelet. Creo que en este caso muestra que fue otro error de diagnóstico del gobierno respecto a cómo poder contrariar a Sebastián Piñera, porque no le hace mucho. No tenía el tema de las pensiones como alternativa para que la gente votara. Raro también. 11 de la mañana con 5 minutos, hacemos en Buen Chileno por la pantalla del 13, también en transmisión conjunta con Tele 13 Radio y T13 Móvil. A esta hora saludamos a un auspiciador, al nuevo auspiciador de En Buen Chileno, la Universidad San Sebastián, que es una de las 7 universidades privadas acreditadas por 5 años. Una certificación que avala la calidad de su proyecto de inspiración humanista cristiana. Entre sus mejores acreditaciones destacan odontología, 7 años, ingeniería comercial, química y farmacia y educación parvularia, 6 años y 10 carreras con 5 años de acreditación. La Universidad San Sebastián, ser reconocidos con altos niveles de acreditación es el fruto de hacer las cosas bien. Así dice la gente de la Universidad San Sebastián, auspiciadora de En Buen Chileno a partir de esta semana. Una de las personas que más conoce a la presidenta Michelle Bachelet fue su secretario de Comunicaciones en el primer gobierno y es un agudo analista político. Juan Carvajal está en el programa En Buen Chileno en esta mañana. Juan, muchísimas gracias por estar acá. Muy buenos días a ti y a todos los que están aquí. ¿Cuál es una primera evaluación de esta semana tan crítica para el gobierno y cómo viste la actuación de la presidenta en la resolución de esta crisis? Bueno, primero una semana extremadamente contradictoria, diría yo, porque por un lado venía configurándose una suerte de nueva agenda, digo nueva por el hecho noticioso, no porque no estuviera dentro de los planes de la presidenta,
la agenda valórica, me refiero, primero las 3 causales para despenalizar el aborto y luego el proyecto de matrimonio igualitario, que claramente, más allá de cualquier otra valoración, anunciaban que en el futuro, evidentemente, los historiadores, la gente cuando quisiera hablar del tipo de país que es Chile, podrían hablar de que en este gobierno se había abierto, digamos, espacio a situaciones y a reglamentar cosas que eran poco pensables hace algún tiempo. Y bueno, y esto otro que todos ya, que ustedes lo han comentado suficientemente, que es absolutamente contradictorio con una especie de... Claro, va en signo distinto, pero ¿manejó bien o mal la crisis la presidenta? No, muy mal, pero aparte de eso yo quería decir que estos elementos que estaba citando le permitieron entrar a la agenda pública, cosa que ya había perdido el gobierno con la campaña presidencial. Y esto otro la hizo ingresar también a la agenda pública, pero por un factor negativo. Quisiera tratar de poner un elemento distinto en esta crisis, porque quiero actuar con la lógica política y comunicacional. Sería impensable que la presidenta quisiera resolver un problema que se le presentó evidentemente con el rechazo de Dominga, que evidenció diferencia al interior del gobierno, haciendo un discurso en donde le pusiera una situación sin salida al ministro de Hacienda. Lo digo porque sería impensable. Porque la forma de salida de esta crisis no la favorece en cuanto a su liderazgo y en cuanto a su autoridad, a diferencia de lo que se ha dicho. Lo razonable habría sido que si quería sacar al ministro de Hacienda y a su ministro de Economía, un día a las 7 de la mañana los citara, hablara con ellos, le dijera que ella decidió hacer un cambio con el equipo económico porque se manifestaron públicamente diferencias, a las 10 de la mañana hiciera el acto, los cambiara y quedaría en evidencia que ella lo hizo por las mismas razones que antes explicitó en un discurso. De manera que yo creo que aquí se da la típica situación en los gobiernos que pierden orden y capacidad de gestión política y comunicacional. Así como aconteció con el informe de productividad, en donde aparecieron datos que ella no conocía, creo que aquí quiero romper a lo mejor una magia de lo que la gente piensa que son los gobiernos. No existe presidente en el mundo que haga un discurso que lo escriba él mismo. Los equipos que escriben los discursos, desde Obama a todos los presidentes, no solo se los escriben, sino que además tienen teleprompter, los leen. La revolución de Obama fue que tenía 2 teleprompters, entonces parecía que no miraba nada. Y por lo tanto existen equipos especializados en la construcción de los discursos. En el tiempo mío pasaba por 10 ojos, es decir, por 5 personas hasta que me llegaba la última versión a mí. Y creo que claramente ahí hubo un error profundo de quien escribió eso, no pensando las consecuencias. Estamos hablando del discurso de Curicó, donde está con Marcelo Mena. Así es. Pero es que ahí no solo la presidenta lee el discurso, ahí también dice, salude a Marcelo Mena y o sea, hace toda la clase, todos los gestos completos. Sí, por supuesto. Lo sienta al lado de ella. O sea, eso fue planificado, completamente. ¿Qué cosa? Esa puesta en escena. Esa puesta en escena. Claro que sí. Completamente. O sea, claro, pero creo que hay partes que ella no tuvo pleno conocimiento de lo que iba a decir, de la trascendencia de lo que iba a decir y de las consecuencias. O sea, ella no calibró bien las consecuencias de ese acto. Es que yo creo que el equipo que lo asesora no calibró ninguna de las consecuencias y eso viene ocurriendo hace mucho tiempo. Quiero decir además que por primera vez, era un hecho inédito, un ministro anuncia que él renuncia antes del evento, digamos, de juramentación del gabinete. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo ves tú eso? Lo veo como simplemente restarle autoridad a la presidenta. Soy yo el que renuncio, dice él, no es que me estén sacando y renuncio porque se ha hecho insostenible la situación. De manera que lo que aconteció es una seguidilla de problemas que yo creo que no es el primero y que están reflejando una situación súper práctica. Un amigo me decía hace un rato que ¿qué nos pasó? Nos decía por la Concertación y por la centroizquierda que eran una orquesta perfecta, con un director, le podían cambiar músico, pero tocaban fantástico, con afinación, con buena sintonía y todo. Y lo cierto es que, claro, aquí se desordenó. Yo escuchaba un poco la conversación que tú iniciaste, Pato, con respecto a lo autoflagelante y a lo autocomplaciente. Yo creo que no hay problema de quién es secretario de otro, sino que aquí una buena parte de los llamados autocomplacientes fueron jubilados, digamos. Sí. Entonces quedaron fuera de la escena y por lo tanto lo que se construyó perdió la magia, la virtud que tenía la alianza y que creo que es la virtud que le permitió mantenerse como la coalición más exitosa en la historia de Chile, que era capaz de aglutinar sectores de centro, de izquierda, sectores independientes y convivir con esas diferencias que creo que es
la maravilla que tiene y que es lo que ahora está complicando a la derecha comenzando a complicar a la derecha, como lo reflejó Osandón y Felipe Kast, por ejemplo. Tú que trabajaste con la presidenta codo a codo, ¿qué crees tú que ha pasado entre medio? Su viaje a Estados Unidos en los 4 años que fue presidente Piñera la hizo cambiar, o realmente esta es la misma presidenta que hubo en el gobierno 1 de Bachelet, pero que en el fondo estuvo mucho más contenida porque el peso de, qué sé yo, lo autocomplaciente o quien sea, o la tecnocracia, o expansiva, o llamémoslo como sea, la hacía que tuviera más contenida? La verdad es que yo creo que, primero, un criterio casi filosófico. Todos cambiamos con el tiempo. Así que yo no creo que las personas... Claro, pero en Nueva York uno cambia hacia otro lado. Sí, voy al punto. Así que creo que el país cambió, digamos, y por lo tanto no era posible plantear un mismo tipo de programa, un mismo tipo de soluciones. Lo que sí creo que pasó, que hubo una parte de este mundo de la centroizquierda que se engolosinó con el nivel de liderazgo que presentaba Bachelet, con las posibilidades de tener por primera vez no solo un triunfo muy impresionante, sino que también una mayoría parlamentaria decisiva para aprobar todos los proyectos, y se dijo, bueno, si se va a poder, entonces en vez de 5 hagamos 10 o si no 15. Y asumida esa realidad, se empezó a actuar en el primer tiempo con ese criterio. Y yo creo que los resultados claramente fueron los que era esperable frente a un aceleramiento, a una incapacidad de ver que, por ejemplo, las grandes reformas requieren de capacidad de seducción, de ganar el máximo de voluntades, de garantizar de que esos procesos que son históricos y nunca de 4 años se perpetúen y se desarrollen en el tiempo. Y bueno, ese es el resultado. Yo no creo que Bachelet sea más de izquierda o más o menos, sino que es la misma, pero que sin embargo pensó, ya cumplió su primer gobierno. Yo quiero recordar que a esta altura, en este mismo tiempo, ella tenía en la encuesta el 78% de aprobación según la CEP. Y por lo tanto, pareciera ser que lo que sí creo que ocurrió, que no le importó tanto cuánto apoyo podría tener, y creo que eso influyó en el equipo que construyó, en donde claramente las comunicaciones estratégicas no han sido ni la prioridad, ni el factor presente, y eso ha ido acompañado de que los equipos de crisis o de preocupados de ver la alerta temprana, también han fallado, y esas eran las características de todos los gobiernos de la concertación que ahora han fallado nomás. Gloria Alfuente y Iván. Sí, Juan, en la misma línea que tú decías, tú fuiste uno de los gestores de transformar una crisis del gobierno el año 2008 en una oportunidad, en medio de una crisis económica, con las medidas contracíclicas que por supuesto tomó el gobierno, pero finalmente terminamos, tal como tú decías, con una presidenta disparada en la encuesta, y probablemente va a ser muy difícil encontrar un presidente nuevo que termine con ese nivel de popularidad con la presidenta Bachelet, al punto que sabíamos que iban a pasar 4 años, lo más probable era que ella volviera. Ahora, en ese cuadro, y viendo el manejo de las crisis o el fondo de los conflictos que actualmente ha enfrentado el gobierno, ¿qué harías tú? ¿Crees que solamente tiene que ver con temas de comunicación o hay algo que habría que hacer en la coalición política que tal vez no estaba a la altura? Bueno, la comunicación política y la ciencia de la comunicación nos enseñan que a esta altura comunicación es casi todo. No quiero parecer tan envolvente con el concepto, pero lo que quiero decir sí es que el gobierno tiene la obligación, o cualquier gobierno, de organizar equipos que sean multisectoriales, y que en donde se expresan las distintas sensibilidades para evaluar cualquier proyecto que se envíe, cualquier situación crítica que se dé, y ver los distintos aristas o ribetes que se puedan presentar y adelantarse a cualquier hecho que pueda ser complicado, digamos, por un gobierno. Yo no sé si esos equipos existen hoy día, pero lo que sí sé es que durante los 20 años existieron. Y todos los viernes estaba el comité de crisis que se reunía, por ejemplo, en donde estaban los ministerios más sensibles presentes, donde estaba el ministerio que tuviera el problema que pudiera presentarse presente, y por lo tanto se discutían todos los aspectos y se definía se hacía un diseño estratégico que tenía un factor importante en la comunicación, por la cuestión pública, digamos, pero que contemplaba todos los aspectos. Parece no estar ocurriendo ahora. Parece no estar ocurriendo. Sergio Melnik. Yo tengo la sensación de que este punto que tú tocas es donde se ha equivocado sistemáticamente la presidenta. Los equipos que ha presentado la presidencia son muy malos desde el origen. O sea,
Peña y Lillo no le da el ancho para ser ministro del Interior, perdón. No, ¿de dónde? El ministro del Interior es un vicepresidente y una persona de otro calibre, es como Burgos, no sé. Los equipos de comunicaciones, los ministros los han tenido que cambiar varias veces. Está bien, ¿eh? ¿Ah? Sí, no es medio elitista. No sé si es elitista o no elitista, pero júgueme por los resultados. El peso político. Los resultados, claro, es la experiencia. No cualquiera puede ser ministro del Interior, no cualquiera puede ser ministro de Economía. Y se ha equivocado sistemáticamente. Despidió a los ministros por un programa de televisión aquí, por hacer este mismo estudio. Los equipos de comunicación, el segundo piso es inexistente, sino que está esta señora Lía Uriarte con el otro, las AMI. Hay ministros que no los conoce nadie, todavía tiene 8 o 9 ministros que los conoce menos un 25% de la población. Ha tenido muy mal criterio en la selección de sus equipos porque no ha aceptado, ha querido gobernar sin los partidos. Entonces los resultados que tenemos son tremendos. Juan Carvajal. Sí, bueno, yo creo que uno no puede ser tan categórico en los juicios, especialmente porque quiero recordar, le tengo un cariño especial a un gran político chileno como Andrés Saldívar, que fue ministro de Hacienda, qué cargo tan importante, cuando tenía, si mal no recuerdo, 20 y tantos años. 26. Y en la competencia, porque él... Es que es importante, porque el primer ejemplo que tú das tiene que ver con la edad. Entonces estoy de acuerdo, sí, que la competencia, pero también los entornos de cómo se desarrollan los gobiernos, la estabilidad mayor o menor desde el punto de vista político y económico y social que tenga un gobierno, influyen mucho en cómo se puede desempeñar un ministro. Yo creo que más bien, viéndolo como un proceso, lo que ocurrió está mucho más relacionado con como decía, con el engolosinamiento de que tenemos mayoría, por primera vez esto se puede dar, y se le echó para adelante y los errores han seguido siendo parte del menú, digamos, del gobierno. Y que el mismo problema que podría tener Piñera, el engolosinamiento de por la supuesto, derecha. Por supuesto. Un gran... Y qué bueno que lo señalas. Es un gran riesgo. No, pero por supuesto. Es bueno ahora sí gobernemos como gobierna la derecha, como le pasó a Bachelet. Ahora sí gobernemos porque entre otras cosas, algo que yo considero bueno que está ocurriendo en la derecha aquí es que están comenzando a aparecer los matices y que está comenzando a expresarse una nueva forma de ser de derecha, una derecha más moderna, que creo que es positivo para el país. Sin embargo, puede transformarse en un problema porque ahora va a tener un conglomerado de derecha que tiene sensibilidades distintas, va a tener almas distintas. No sé si van a ser autoflagelantes o autocomplacientes, pero van a ser almas. Y gobernarse va a ser más complejo. Y tener la seguridad casi, o la certeza casi de que pueden triunfar, lo transforma en un problema. Mariana Elwin, que está pidiendo. Juan, yo te quería preguntar si no es mucho más difícil gobernar ahora, en estos tiempos, que hace 10 años atrás. Porque fíjate que cuando uno mira lo que está pasando en otras partes, Macron ya está con su popularidad muy baja. ¿Para qué decir Trump? Pero bueno, ahí es bastante explicable. Ahora, Santos, PPK, o sea, de verdad hoy día hay una ciudadanía menos Merkel. Merkel es imbatible, de verdad. Y Macri, que a pesar de todo ha subsistido, pero da la impresión que la ciudadanía hoy día es mucho más veleidosa, le entrega y le quita el favor a sus representados, con mucha facilidad. Tú agregas un elemento que es importante, porque ha influido en Chile. Yo creo que se está perdiendo la ideologización de las cosas y en Chile influyó mucho que se ideologizó mucho la propuesta y el desarrollo del gobierno así lo demuestra. ¿Y qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con que, por ejemplo, el ser de izquierda o el ser de derecha es un tema que está en discusión en el mundo y los sectores independientes y las nuevas, entre comillas, ideas, porque al final no todo es tan nuevo en el mundo y lo nuevo con lo viejo se tiene que entremezclar de manera simbiótica. Sin embargo, hay una manera de ser de izquierda que hoy día está en discusión y que se había perdido. Se había desarrollado una idea moderna de izquierda y hoy día hemos vuelto a la discusión si estamos en los 60 o estamos en el 2017 y etcétera, y los modelos y una serie de cosas que la historia dejó atrás en su propio desarrollo. Indudablemente eso influye mucho. Creo que es difícil hoy día gobernarse, cayeron los paradigmas y hoy día cada uno siente que es válido lo que piensa y que tiene que ser escuchado aunque le falte fondo ideológico o intelectual, y eso se está expresando en todas partes. Y además se agrega un factor en Chile que como cambiamos el sistema electoral, se terminó el binominal, ya no todos están obligados a estar ordenados en una coalición. Y eso nos tiene desordenado totalmente el ambiente político. Voy al tiro contigo, Pato, pero déjame preguntar una cosa, Juan. ¿Hay mucha mitología sobre el segundo piso? ¿Hay mucha mitología sobre Ana Lía Uriarte, por ejemplo, en esta crisis? ¿O tú crees que efectivamente hay ahí un poder que está siendo ejercido? ¿A quién está escuchando más la presidenta? ¿A Ana Lía Uriarte, a sus asesores o a los ministros?
yo no sé si está escuchando más a Ana Uriarte o no, pero lo que sí sé es que este factor de mito y realidad que se produce con todas las instituciones y los gobiernos, y que en eso influye mucho la comunicación, tiene que tener su magia. Los medios necesitan además poner un personaje que sea característico, porque si no, eso le pone más interés noticioso a los reportajes y todo. Los segundos pisos existen en todos los gobiernos, pueden llamarse segundos, primeros, lo que sea, y están conformados por, supone, profesionales político-técnicos que tienen que ser de alta capacidad, y en el gobierno, y en este gobierno, y en los demás han existido esos mismos equipos que han sido muy influyentes siempre. Muchas veces influyen más que los ministros. Yo escuchaba, ¿En este caso influyeron más que los ministros? Yo creo que de todas maneras. Pero casi siempre en los grandes temas, los equipos que están alrededor de un presidente influyen. ¿Pero quién está en el segundo piso hoy día, aparte de...? Well, la idea. Sí, Pedro Well, que no aparece hoy día en el Mercurio. Claro, pero por eso, la diferencia de los gobiernos de la concertación... Porque creo que él es muy influyente. Sí, los gobiernos de la concertación, los que fueron los 3 primeros que fueron exitosos, tenían grandes segundos pisos. Tenían gente que era capaz de hablarle directamente al presidente y decirle, usted está equivocado, con respeto. Eso, en el caso de Bachelet, no existió, y en el caso de Piñera tampoco. ¿Tú dices que Pedro Well tampoco tuvo segundo piso? Perdona, Gloria, ¿tú dices que Pedro Well fue muy influyente en esta? No, yo no soy en esta. Lo que dije es que Pedro Well es muy influyente, sí. Y es verdad. Pero ¿no crees que es débil el segundo piso, que no tiene los Benning, que no tiene los...? Que yo creo también que es un tema así que yo creo que es importante tomar en algún minuto, que tiene que ver con el centro gobierno en general. Pero los presidentes de la República asumen o adoptan los equipos que ellos consideran que son necesarios para su liderazgo. Tiene que ver mucho más con el estilo del presidente, más eso que... es lo que yo digo, pero el presidente para su segundo piso, que está fuera, elige personas de tonelaje que le puedan hablar de todo a tú. O sea, Lago elige un Otone. No, por lo que dice la Gloria es otra cosa. Elige a los que necesita. Yo creo que los que necesita en función de su estilo. Claro, pero entonces el estilo... yo me acuerdo, el estilo es que me acuerdo no de tiene hecho en la segundo época Juan, que hizo una tremenda labor en el gobierno, particularmente creo que fue súper notorio en la segunda etapa del gobierno. Recibía críticas en la primera etapa, y muchas críticas, y lo recuerdo. Muchos enemigos, además. Exactamente, pero esto tiene que ver finalmente con el presidente. con el presidente y con la forma en que lo presidente... Quería tomar lo que tú dices. Lo que yo estoy diciendo es que Bachelet ha elegido sistemáticamente mal a sus colaboradores. Juan, lo que tú estás diciendo es importante. El primer gobierno de Bachelet tuvo 2 periodos, 2 años y 2 años. Y los primeros 2 años tuvimos una muy mala evaluación, pero lo más bajo que se llegó fue a 38%. Y de ahí viene una inflexión, pero inmensa. De manera que eso es natural en los gobiernos. En el gobierno de Piñera, yo creo que al final terminó con una mala evaluación en términos generales. Claro, comparado con lo que hay hoy día, uno todavía está mucho más baja. Pero tuvo serios problemas, en la configuración de un equipo político comunicacional sólido. Claro. Habían distintas expresiones y no pudo unirlas. Tampoco tenía segundo piso. Tenía una oficina ejecutiva. Segundo piso. Es que los segundos pisos son una ficción. Estuvimos como 2 semanas hablando, María Luisa Abraham, hace poquito. A propósito del estilo de los presidentes y de cómo se eligen a los colaboradores, quiero recordar la cita de Carlos Peña que teníamos al principio en la prensa de hoy. En la columna de Carlos Peña de hoy, mire, la salida de Rodrigo Valdés pone de manifiesto que la presidenta Bachelet no gusta de los ministros, prefiere los secretarios de lealtad peruana. Hace una disquisición entre ser ministro y ser secretario nomás. El secretario responde a la orden por de quién viene la orden, no por el carácter de la orden, por la consistencia o la entidad de la orden. ¿Te parece razonable ese argumento? No, yo creo que es exagerado. Primero quiero decir que los asesores algunos de los que conozco que tiene Bachelet son personas con capacidad técnica y con alta formación. Lo que pasa es que los asesores de un gobierno necesitan, aparte de eso, tener conocimiento de la política y conocimiento del Estado. Yo lo digo incluso en mi experiencia personal. Yo llegué a ser director de la Secretaría de Comunicaciones, pero había trabajado unos cuantos años en el gobierno y en distintos gobiernos. Allí nos conocimos con Mariana en su desempeño como ministra de Educación. De manera que cuando asumí la dirección de la Secretaría, conocía bien cómo funcionaba el Estado, cómo funcionaba el gobierno y cómo funcionaba o debía funcionar la Secretaría de Comunicaciones. Y creo que esa es una cuestión fundamental. Ojalá lleguemos en un momento en que el sector público se transforme en un sector que no responda a los periodos electorales, sino que sean profesionales, técnicos, que le den garantía de estabilidad a un gobierno. Porque es el verdadero ejército
que funciona cotidianamente. Los ministros llegan, pero son pasajeros en la vida gubernamental. Como hemos visto. Sí, algunos muy rápido. Pato Fernández. Oye, Juan, a ver, te la voy a formular así un poco lo más precisa posible la pregunta, pero a partir de lo que dice Peña, uno podría agarrarlo de la siguiente manera también, y tomando lo que estabas hablando antes tú de los cambios de los tiempos, o sea, desde los primeros gobiernos hasta ahora. Lo que dice en el fondo Peña es la que acuerda o decide la línea del gobierno es la Bachelet. Alguna vez fue una coalición que se llamó Concertación y que tenía un proyecto, claro. Hoy día en la encuesta CEP vemos que esa coalición tiene un apoyo miserable. O sea, si Bachelet tiene un apoyo bajo, la coalición tiene menos de la mitad. Por lo tanto, estamos hablando de... Y parecido empieza a pasarle a Piñera, que tiene más apoyo que su coalición. La pregunta en el fondo es, cambiaron las eras. Terminó, digamos, yo creo que termina el proyecto de la Concertación. La centroizquierda yo la veo en un estado catastrófico. O sea, pero principalmente porque no tiene un proyecto. Y ahora le pregunto entonces al asesor comunicacional, ¿por dónde tú verías una luz coherente hacia la cual la centroizquierda debiera ofertar? La derecha en este minuto la tiene clarísima, crecimiento. Y todos saben que si quieren crecimiento, se supone que tienen que votar por Sebastián Piñera. Y al otro lado, no tengo idea por qué alguien tiene que votar por Beatriz Sánchez o por Alejandro Guillé, salvo por desprecio a Piñera o por una cosa informulable. ¿Cómo formularías tú o dónde tú pondrías un eje para ese sector de centroizquierda terminado el periodo de la Concertación y la nueva mayoría? Bueno, no es fácil ni en un minuto la definición, pero lo que sí yo creo es que las herramientas están ahí puestas. Es decir, la verdad es que como el gobierno está mal evaluado por los problemas a los que ustedes ya se han dedicado un buen rato, eso no permite ver que una serie de cambios que se han desarrollado son cambios que necesita y quiere también la ciudadanía. Y claro, la discusión si la reforma educacional se da en estos términos, en otro, el sector público, de la educación pública, perdón, o se fortalece la educación pública o mantenemos la gratuidad como estaba planteada y otros factores, no es tan importante como, por ejemplo, entender que yo creo que la mayoría incuestionable saluda que se haya inaugurado la gratuidad en la educación superior. Puede ser discutible si es completa o hasta según los sectores que digamos que tengan las mayores necesidades. Pero la gratuidad es una gran conquista y no me cabe la menor duda que cualquiera que sea de centroizquierda debería partir por decir que vamos a consolidar el proceso de reforma educacional en aquellos términos que la ciudadanía espera y quiere. Perdón, pero reforma educacional no ha habido ninguna. Ha habido contable. Pero la pregunta es, ¿de qué sirve una educación gratis si es peor? Estamos hablando de comunicación. Pero no es solo eso. Pues. Entonces, y como estamos hablando de comunicación, la gratuidad, por eso hice la gratuidad y no la reforma educacional, es una de las conquistas, creo, más importantes que se han logrado y que hay que darle un sentido de continuidad y de consolidación. Tiene que dejar de ser ¿cómo se llama? El estado legal que tiene en este momento. La glosa. La glosa. Tiene que terminar de ser la glosa y consolidarse definitivamente. Se necesitan cambios fundamentales en salud. Eso es urgente y necesario. De manera que ahí están los elementos. Y lo que pasa es que hay que transformarlo en la construcción de una propuesta que tenga el hambre de transformarse, aunque no sea ganadora, en la señal que tiene que unificar a las fuerzas que hoy día están dispersas. Juan, tú saliste del gobierno para irte a la campaña de Eduardo Frei en ese momento, el año 2009. ¿Cómo ves la relación de la presidenta ahora con Alejandro Guillé y con su campaña? Compleja, porque en ese tiempo Frei era el candidato de la Concertación. Y en este momento hay dos candidatos en el mundo que se aglutinan al interior del gobierno, por lo tanto ella tiene muchas dificultades para poder operar sin que haya sensibilidades fuertes en relación a lo que diga. Así que lo veo muy inmovilizado al gobierno en relación a cualquier acto o señal que se pueda dar. A propósito de esa salida también, de alguna manera deterioró tu relación con la presidenta, ¿no? No sé, no puedo decirlo porque ella nunca me ha dicho que ¿nunca pasó lo hablaron? No. Ahora, quiero tomar el ejemplo de esa segunda vuelta de Frei porque recordemos que él sacó muy baja votación en la primera vuelta y sin embargo hubo un cambio sustantivo. Al final, 120.000 votos diferenciaron a Frei de Piñera, tanto que Carlos Larraín dijo en televisión, si dura una semana más la campaña nos ganan. De manera que esto te sirve para la situación de hoy día. Yo no creo, así como van las cosas, que pueda haber un cambio sustantivo, pero que todavía está abierta la elección, todavía está abierta y va a depender de lo que hagan los actores, el cómo termine esta historia. Mariana Elwin.
Sí, a propósito de tu salida y tu contestas, mira, yo no sé si la presidenta quedó sentida o no, pero da la impresión de que aquí no, por ejemplo, en la crisis que ha habido esta semana, no hubo una conversación previa de la presidenta con sus ministros o del equipo político con sus ministros para decir qué es lo que querían respecto a la minera Dominga. Y de verdad, la impresión que da es que los ministros pensaban que iban a una cosa y pasaba a otra por debajo. ¿Es una sensación equivocada? Porque de alguna manera lo que parece es que falta esa comunicación. Qué bueno que me toca el tema, porque yo creo que el equipo político en un país presidencialista, la presidenta manda, y así se ha expresado en todos estos gobiernos, y el equipo político de La Moneda es el que conduce, organiza, ordena, y hace mucho rato que yo no veo eso en este gobierno. El equipo político ha estado como ausente y es como parte más de los ministros. Estamos hablando de los ministros, del ministro del Interior, sí, claro. De eso estamos hablando. O sea, además, cuando un equipo político deja de cumplir su función, entonces crece la función de los asesores, por ¿Tú crees naturaleza. que tiene popularidad en esta pasada? Bachelet ganó o perdió en la pasada de la mina Dominga. Yo creo que perdió. ¿Tú crees que perdió? Ahora eso no se refleja en la CEP, pero creo que lamentablemente para ella y para toda la centroizquierda creo que se debería reflejar después, a no ser que haya ¿No alguna aclaró un positiva. eje? ¿No puso más claro como diciendo hay unos que son de acá y hay otros que son de allá? No, yo creo que no. Yo creo que hay mucha caricatura en eso. Quiero recordar que el primer rechazo a Dominga se produjo en la región. Y en ese momento toda la institucionalidad medioambiental aconsejaba aprobar el proyecto y también muy a última hora cambió la votación y se dio el resultado que supimos. Y todos daban por hecho que en el Comité de Ministros sí se iba a resolver el problema y muy a última hora pasó lo mismo. Si me preguntan a mí cuál es la razón de fondo, no la sé. Pero lo que sí es que me llama la atención que existiendo todas las instancias políticas no se haya producido la coordinación obvia en estos casos para que todos se ordenaran en un sentido o en otro, o que las diferencias se manifestaran antes de cualquier votación y se supiera el estado del arte. ¿Y por qué no se produjo? ¿En tu más o menos? ¿Diálogo? Porque yo creo que los equipos no están funcionando de la manera adecuada y por lo tanto no producen la coordinación básica que debe existir en un gobierno o en cualquier institución. ¿Quién es responsable de eso, de producir esa coordinación? Bueno, ya dije el equipo político, el propio segundo piso tiene que tener su propia organización. No estamos claros que en el fondo en un país presidencialista al final la responsabilidad recae en quien conduce. Por eso tú decías que al principio decías que la presidenta lo hizo mal en esta crisis. Claro, pero lo que yo dije es que creo que confió demasiado en los equipos asesores y no se preocupó de poner el tino necesario en en las consecuencias que esto iba a tener. Porque la frase, o las dos frases que ella dijo, hacían inevitable la salida y se podría sobre el crecimiento y se podría haber hecho la salida de Valdés si ella quería eso, de una manera en que se asentara mucho más su autoridad. Pero esas frases interna y no... Absolutamente. Sí, no, esas frases son populares. Cuando tú dices, mira, crecimiento económico no basta. Crecimiento centrado en la persona, con cuidado del medio ambiente. Eso yo creo que lo suscribe todo el mundo. Y por lo tanto es una frase que va en el sentido de representar lo que la gente quiere. No, pero también y en cambio aparece el ministro de Economía o el ministro de Hacienda diciendo crecimiento. Pero también y ella lo pone como Mariana, como un dilema. ¿Estamos con esto o estamos con esto otro? Sí, pero yo quería decir que también esa frase se ubica dentro de lo que los comunicólogos llamamos el metalenguaje. Esa es una frase que tenía un destinatario específico. Más que la gente, era el equipo económico. Y se dijo, el que la escribió, la hizo pensando que le mandaba un mensaje de respuesta y no pesó en nada, política ni comunicacionalmente, que el efecto iba a ser demoledor y que iba a tener las consecuencias que estamos comentando ahora. Y la gestualidad, el ministro Mena nada más. Francisco Covarrubias. Yo creo que muchas veces se sobredimensionan los hechos comunicacionales, es decir, yo creo que evidentemente que todo gobierno necesita tener una buena comunicación, pero es muy propio de los gobiernos cuando tienen baja popularidad decir aquí fallaron los
las comunicaciones, fallaron los equipos de marketing, traigan a alguien que sepa comunicaciones. Cuando muchas veces lo que ocurre es que es algo mucho más profundo y la verdad es que muchas veces quien está a cargo de las comunicaciones está maquillando a los muertos, digamos, es decir, está haciendo a última hora... Eso es cuando uno cree que la comunicación es maquillar, bueno, cosa que yo no creo. Bueno, es que ese es el punto que yo quería decirte. ¿No crees tú que refleja lo que ha ocurrido en este gobierno una cosa que es más profunda que una cosa comunicacional, donde evidentemente estamos de acuerdo que han habido errores muy profundos? ¿No crees tú que finalmente y tú viniendo del mundo de la centroizquierda, ¿no crees tú que finalmente lo que está detrás es, digamos, las dos almas de la izquierda que son irreconciliables y que estamos viendo en todos los países? Lo vimos en España con Podemos, lo vimos en Francia con Macron, donde se va hacia el otro lado, es decir, lo vimos en Holanda, en Grecia, es decir, en todos los países donde, en Inglaterra, incluso con Corbyn, en Estados Unidos, es decir, la izquierda entre aquellos que dicen volvamos a nuestras raíces, volvamos como quien dice, a nuestros orígenes y califican de traicioneros, como quien dice, a quienes fueron por la tercera vía. ¿No crees tú que eso forma parte del problema central en la cual ha estado este gobierno y por lo tanto la comunicación en eso pasa a ser una cosa importante pero secundaria? Es que está bien, ese problema que tú planteas efectivamente se está dando en todo el mundo, pero cuando uno está dentro de un gobierno, lo que tiene que imperar es la mentalidad de Estado. Da lo mismo si es izquierda de allá o acá o es centro, lo que sea, y uno piensa lo que es bueno para el presidente o la presidenta, para el gobierno, si lo que se va a hacer tiene una proyección que va a ser positiva o negativa, si las dinámicas que se van a desarrollar son buenas o malas, si una es mala, cómo la va a enfrentar. Y ahí sí que no influye en cómo uno se pare en el ámbito de la política, sino que lo fundamental es cómo uno se para al interior de un gobierno para potenciar un gobierno. Y eso es lo que falló. Entonces, y además, aclararte que el espacio de la comunicación, yo lo dije al principio, no tiene que ver solo con lo que tú señalas, sino que es tema de gestión y de política. Entonces, es multifacético y multisectorial y tiene que tomarse. Marketing, digamos. Claro, no. Entonces, claramente ha fallado eso. Yo creo que eso es innegable y no es de ahora, viene hace mucho rato esa falla. Sergio Melnik. Yo quiero salir de la contingencia un ratito. Porque si en algo estamos todos de acuerdo, es que después de esta elección hay un rebaraje completo del naipe político. ¿Tú crees que que el Frente Amplio va a disolverse? ¿Cómo ves tú el rebaraje del naipe político? ¿Qué crees tú que va a pasar con el Frente Amplio? ¿Qué crees tú que pasa con la pelotera que hay en la nueva mayoría? ¿Cómo salgamos de la elección, terminó la elección? ¿Qué pasa para adelante? ¿Cómo ves tú el escenario chileno? Lo primero que yo quería decir, que creo que no haberlo escuchado hoy día aquí, es que tenemos una crisis de confianza, pero inmensa, en el que la política está en el centro de esto, aparte de toda la institucionalidad del Estado. Entonces, creo que la primera gran preocupación, y lamentablemente en elecciones eso no se da mucho, de toda la institucionalidad política, de todos los partidos, de todas las fuerzas, debería ser cómo hacemos esfuerzo por recuperar las confianzas y cómo nos ponemos de acuerdo en cuestiones mínimas para no dar señales que sean más negativas y afecten más todavía a la respetabilidad de la política. Por lo tanto, yo parto por eso, porque creo que si uno tiene claro eso, lo que tiene que poner de relieve más que, y ahí voy a tomar tu frase, que las frases que lleguen a la gente con facilidad son cuáles son los mensajes de fondo que nos tienen que comprometer con el país que queremos, el país que viene y el país que vamos a enfrentar. Yo diría que si nos pusiéramos en serio a conversar, podría haber un conjunto de cosas más allá de lo que cualquiera cree, en las que podríamos estar de acuerdo y decir, bueno, en esto estamos de acuerdo, venga el gobierno que venga, claro. Aquí hay que hacer cosas importantes. Crecimiento, sí. Cambios estructurales, sí. Reformas, por supuesto. Porque esos acuerdos parecen haberse perdido, digamos. Sí, y sin embargo yo sé que cuando uno conversa así más amigablemente, uno se da cuenta que existen una serie de puntos comunes. Cuando uno va a todas las normas que tiene y los acuerdos que hay en Naciones Unidas, se da cuenta de que de repente hay algunas que parecen muy de izquierda y diría, pero ¿cómo? Si están ahí todos ¿Cómo se va a rebarajar el naipe político en tu opinión? Bueno, yo creo que los naipes se rebarajan rápido. Después, según sea el ganador, los perdedores van a tener que darse cuenta que si no aglutinan fuerza, la cosa puede cambiar. Yo lo primero que quiero decir es que si Piñera ganara la elección, a él le va a tocar enfrentar un cuadro extremadamente complejo. ¿A cualquiera? Es que particularmente, ¿por qué quiero decirlo? Porque la sensibilidad de centro-izquierda no es una sensibilidad minoritaria. Es minoritaria en tanto a los personajes que están representándola para la elección, pero es muy grande con respecto a los cambios que quiere, añora y espera, y por lo tanto las primeras señales que dé Piñera con respecto a lo que quiere hacer, él había dicho en algún momento que quería terminar con la gratuidad, y después dejó de decir eso, y no es sino porque
se da cuenta que la convulsión social que puede despertarse aquí, además la nueva ley laboral puede generar un escenario súper complejo, es absolutamente malo para el país. Por lo tanto, con mayor razón se necesita responsabilidad política y creo que los conglomerados van a tender a unificarse en torno a esa cuestión. ¿Cree que si sale Piñera se puede reagrupar la izquierda entera de nuevo? O sea, la dinámica normal, social y política es así. Sí, a pesar de la diferencia que decía Covarrubias. Es que, a ver... Esta diferencia entre la izquierda tradicional y la socialdemocracia. Sí, lo que pasa es que lo tradicional y lo democrático frente a si queremos gratuidad o no, no tiene dos lecturas. O si queremos terminar con las colas en salud, no tiene dos lecturas. Oye, la historia de la concertación sabe perfectamente que no hay nada que agrupe más que una buena cosa en contra. Pero tú, Pato, ¿ves al Frente Amplio en esa disposición después del 11 de marzo? Pero acuérdate que en el gobierno anterior el Frente Amplio y el votante nueva mayorística era una misma cosa, digamos. Por supuesto. Ahora, para allá iba un poco también lo que te quería preguntar respecto, porque un tema que ha aparecido ahora último, unos para atacarlos, para burlarse y otros para ensalzarlos, es el asunto del legado. Y en esto también aquí hay una cosa que yo creo que le debería dar para pensar a Piñera y al otro lado, es que también aquí hay como una lucha entre la prosa y los números. Entre la historia que se hereda o que se quiere impulsar para adelante y los números que se quiere defender o con los que se quiere atacar esto otro. Ya ha empezado una reevaluación también del gobierno de Chile. Apareció una columna en el New York Times que la trata muy bien. Paul Oster en una... Ojo que es una columna nomás, ¿eh? Está bien, pero es de una brasilera, está bien. Una brasilera bastante pro-Kirchner. Bueno, lo que tú quieras. No habló el New York Times, habló una columnista. Sí, yo soy columnista de mismo. Soy columnista de mismo, sé lo que es eso, Pero el asunto es lo siguiente. Está Paul Oster, le hacen una entrevista y pone por los cuernos de la luna a Michelle Bachelet y le exige al entrevistador que lo ponga en la cuestión. Enemol salió tiempo atrás 5 o 6 grandes evaluadores internacionales que comparaban en el fondo esto con el gobierno de Michelle Bachelet y no quedaba precisamente tan mal parada, etcétera. O sea, ha venido también una reevaluación de esto. ¿Cuál es, en tu parecer, lo que va a heredar esto? Porque del legado se podrán burlar unos más o menos, pero resulta que el legado políticamente es bien importante. Y a mí me resulta bien sorprendente, de hecho, que algo así como la candidatura de Guillé no se apoye más en lo que eso podría ser y se desligue como si estuviera iniciándose desde la nada para ninguna parte. Pero, dicho eso, ¿cuál crees tú que es efectivamente lo que va a quedar de este gobierno? Hay algunos que han querido hacernos creer, con o sin razón, es lo que vendrá en la discusión, de que esto es un desastre total. Para Sergio este gobierno es el acabose. Así es. Bueno, hay otros, y de pronto empieza la conversación a volverse un poquito más compleja, y en una de esas no es tan desastroso. No es nada malo esto. En una de esas es señero, o sea, señero no lo digo así como lleno de luz, sino que pone una ruta, no sé, ¿cómo ves tú? Espérate, complementa Mariana Elwin y contesta Juan Carvajal. O sea, yo tengo la misma inquietud porque tengo la impresión de que uno de los problemas que tuvo este gobierno fue llegar con una retroexcavadora y pensar que podía refundarse el país. Y el próximo gobierno, si saliera Sebastián Piñera y tuviera la intención de usar la retroexcavadora con la reforma de este gobierno, creo que sería un tremendo error. No sé qué piensas tú. No, pero no va a ser así. Pero imagínate el que se metería si se pone reaccionario en los asuntos valóricos. Sería una lecera para Piñera. Claro, pues ella ha dicho, por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que el peor error que podría hacer Piñera es decir, agarremos la retroexcavadora y vamos hacia el otro lado. Y él, por ejemplo, dijo que iba a echar para atrás la ley de aborto. Juan Carvajal. No, dijo revisar, cosa que me parece totalmente desacertado, pero dijo revisar. Juan Carvajal. Sí. Bueno, es impresionante el impacto que tienen algunas frases a propósito de la comunicación, porque a mí me parece que la presidenta jamás habría dicho una frase de esa naturaleza y quedó como el símbolo del gobierno. Claro. Esto me recuerda que cuando Tironi dijo, o dicen que dijo, que la mejor política de comunicación era la que no existía, yo lo he escuchado 1000 veces y lo cierto que conozco harto a Tironi, nunca le he escuchado que diga algo así, nunca le he escuchado que piense algo así, pero quedó. O como la ceremonia del adiós de alguna vez mi amigo Antonio Cortés Terzi, que ya falleció, que tituló así un artículo y quedó para siempre como que él pensaba que
El gobierno del agua era la ceremonia del adiós. Entonces quiero partir por eso porque es muy importante, porque a veces las frases no reflejan con exactitud, digamos, los objetivos ni que se persigue un gobierno. Pero el punto está en que ¿para dónde van las cosas? El legado es siempre una discusión de fondo. Sí. Yo creo que se ha hecho común hablar del relato, por ejemplo, y el relato está como que todo le falta relato. La verdad es que todos tienen relato. Lo que pasa es que muchos de ellos son malos y a veces son incoherentes. Pero el legado es una cuestión mucho más profunda porque uno tiene que ser capaz de ver si lo que hace se podrá recordar en la historia. Y no solo porque sea un cambio estructural se va a recordar en la historia. O sea, Frei Montalva hizo la reforma agraria y hoy día cualquiera que quiera hablar sobre Frei Montalva parte de la reforma agraria y por lo tanto uno puede decir, ahí hubo un legado, hay un recuerdo que se corresponde con algo positivo de lo que hizo y sinceramente no sé si los que estaban en el momento en el gobierno pensaron que ese quería que fuera el legado. El cómo quiero que me recuerden, que es una pregunta que se hace un presidente, creo que es súper importante. A mi juicio, lo que no hay que, el error que no hay que cometer, y creo que se ha cometido aquí, es no perder de vista que un gobierno se debe a la ciudadanía, por la ciudadanía, y que por lo tanto la acción gubernamental que está realizando en tiempo real requiere que la ciudadanía la entienda, lo apoye, que se haga parte de ese proyecto, y eso va a ser en gran parte un elemento a favor de que se le recuerde de una manera que corresponda y a lo mejor por lo que se propuso. Yo creo que eso se da en el primer gobierno. Hay una empatía y un recuerdo positivo y eso hace que entre con la capacidad y con el liderazgo que entró en el segundo gobierno. ¿Cuál es el legado del primer gobierno? Yo creo que toda la cuestión del área social que la previsión, pero además había uno que se lo ganó protección social. Pero había uno que se lo ganó naturalmente, la primera mujer presidenta de Chile en la historia. Bueno, entonces, ya de ahí para adelante y esta Bachelet 2, Juan. El área de protección social creo que fue una de las cosas que no se conoce como concepto, pero sí en cuanto a cambio. Pero eso fue simbolizado en el pilar solidario. Claro. Y eso todo el mundo se acuerda. Y esta Bachelet 2. Y por eso iba para allá, porque yo creo que todas las reformas que se están haciendo, que han tenido los problemas que tienen, en realidad, a mi juicio, hacen difícil que se les recuerde por eso. Por la reforma. Por esta reforma. Por la gratuidad. Pero yo, por ejemplo, diría que es más fácil que se lo recuerde por la agenda valórica, por los cambios que se realizó. Claro. Y dos, por haber terminado con el binominal, que curiosamente, a mí me llama la atención, que el gobierno y la presidenta no lo establezcan como una bandera importante. Fue la única reforma que se hizo sin conflicto, y que la discusión fue interna, pero se lograron los acuerdos básicos y es lo que tenemos hoy día. Sí. Y yo creo también una cosa que también en justicia a la larga va a cambiar el mapa político y que va a ser relevante, que tiene que ver con toda la agenda anticorrupción, transparencia y probidad. Porque, y dicho por el BID, digamos, no precisamente por ni prensa favorable al presidente ni nada por el estilo. Este gobierno, a diferencia de muchos gobiernos de América Latina, reaccionó de manera rápida y contundente frente a casos de corrupción. Cosa que en América Latina tiende a solamente empeorar el sistema político. En este gobierno se hizo una cosa bien importante y creo que eso también va a ser parte importante del legado, sin duda. Juan Carvajal, ¿cuál es la diferencia entre Michelle Bachelet, que es la que trabajó contigo en su primer gobierno, y esta? Es difícil la respuesta porque yo no tengo contacto con ella. No, nunca he tratado de tenerlo en este segundo gobierno. Sé que los presidentes tienen agendas súper complejas y como no soy parte del equipo que trabaja con ella, así que yo no podría decirte en función del conocimiento directo cuál es la diferencia. Lo que sí veo que desde el punto de vista político y de gestión y de comunicación hay diferencias notorias, que tiene que ver con todo el cómo se hace la política pública. Por lo tanto los efectos que ha tenido son los negativos que uno podría esperar en estas circunstancias. Oye, me quedé pensando una cosa, un comentario nomás, pero porque es extra político además. Uno nunca sabe por dónde conquista la gloria o los desastres. O sea, efectivamente, políticamente tú puedes creer que estás haciendo una transformación enorme con 4 pilares de reformas estructurales y terminar sacándote el premio por el fin de la prohibición del aborto. Digamos. Así es, y yo creo que nadie ha pensado en la moneda que va a ser el factor que esto existe en la literatura, en el arte, en las profesiones, en todo. Mariana, ahora, es curioso que ella, habiendo tenido tanto éxito en su primer gobierno con este tema de la protección social, el Chile crece contigo, viene su segundo gobierno y eso desaparece.
cambia completamente el discurso, y es las reformas estructurales, la desigualdad, y se focaliza en estas reformas, que además son muchas, y son muy improvisadas y muy sin acuerdo incluso dentro de sus propios partidarios. Entonces, es bien incomprensible que se haya cambiado de caballo cuando ese caballo había sido tan exitoso. Fíjate que el Chile crece contigo, o sea, está abandonado, y es una política pública realmente importante. Y uno le cuesta entender que no se haya desarrollado durante este gobierno. Eso, a mi juicio, pasa cuando se ideologizan las propuestas y los diagnósticos, y en segundo lugar cuando se pretende refundar todo. Yo en este caso no pienso que la presidenta, pero sí el sector que estaba más cercano, llegó con muchas ideas refundacionales y por lo tanto en varios aspectos, lo viejo y lo joven, la nueva política versus la vieja política, y claro, todo eso junto, más la reforma, trajo como consecuencia un mal resultado. Ahora, Juan, eso ocurre también en el contexto de algo que no había ocurrido en el gobierno anterior, con la fuerza por la mano que ocurrió, que son estas movilizaciones sociales que padeció el expresidente Piñera el año 2011, y que no solamente era estudiantil, sino que era medioambiental, y que traía una efervescencia distinta a la sociedad chilena, de una sociedad... Sí, pero por eso digo, Francisco, la fuerza respecto a eso. Entonces yo creo que es algo que sucedió con fuerza, y hubo respecto a eso una interpretación. Así es. O sea, en el fondo no es que... no es puro voluntarismo, dices tú. Yo creo que también este ánimo refundacional tampoco era más propio de la presidenta, como sí probablemente quienes la acompañaban. Entonces creo que... Permíteme una precisión. Efectivamente hay un nivel de movilización social y de demanda que pone en el tapete y en la agenda, claro. Por ejemplo, la educación. Pero ¿dónde está la ideologización? En pensar que una minoría socialmente activa, es decir, sean 100.000, 200.000, 300.000, reemplaza al conjunto de la sociedad. Entonces, sí, no es lo mismo lo que quieran 300.000 a lo que quieren los chilenos. Total, y de hecho la política es el liderazgo para poder ofrecer una alternativa a eso. Sí, bueno, yo tengo una percepción muy mala del gobierno. Yo creo que ese ha sido un muy mal gobierno, básicamente por los resultados, y el resto es música. Cuando tú haces una reforma de educación, yo no logro entender, por ejemplo, cómo llega Izaguirre a ministro de Educación. No lo logro entender, porque no sabe nada de educación, dice que no sabe nada de educación, dice unas cosas tremendas. Yo sé por qué. ¿Tú sabes por qué? Porque Izaguirre quería ser presidente de la República, y creo que él hizo un diagnóstico de que estábamos todos de acuerdo en lo que había que hacer en educación, porque estaban los titulares, y una vez que empezó a meterse se dio cuenta que la cosa era mucho más compleja y se acabó. Pero nunca habló una palabra de educación. Hay una columna de él en el Mercurio donde en el fondo es previa y donde ahí hace su lanzamiento. Yo me hago cargo de esto pensando que estaban todos los consensos detrás, y no estaban, pues evidentemente las cosas son mucho más complicadas de lo que parece. Así es. Pero yo creo, respecto a lo que decías tú antes, en el fondo, que la gran diferencia de Bachelet 1 con Bachelet 2 es tener la mayoría. Eso es lo que hace que la coalición diga, bueno, ahora sí que podemos hacer lo que nosotros queremos, que es un riesgo que existe. No sé cómo van a ser los resultados en las parlamentarias, pero en caso que ganara Piñera y en caso que le fuera bien en las parlamentarias, estaría el mismo riesgo. Es decir, ahora sí, ahora somos nosotros, ahora hagamos lo que siempre hemos querido hacer. Y eso es camino al... Sí, yo no creo en eso, porque yo creo que Piñera es el único que habla, por lo menos habla, de gobierno de unidad nacional. Que tiene que gobernar para todo, que tiene que entrar en los... Sí, pero bueno, unidad nacional con la unidad para un lado. Juan, vamos a seguir la conversación después en la pausa. Juan Carvajal, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta edición de En Buen Chileno. Hacemos una pausa y seguimos en la última parte con Sergio Melnik, Francisco Covarrubias, Pato Fernández, Mariana Elwin y Gloria de la Fuente. Al regreso.